Vieron que recién hablábamos de este tema, ¿no? De que estamos mucho en la cabeza y poco en el sentir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en la cabeza, este estar en la cabeza se llama pensamiento lineal, ¿no? Entonces, estoy en una línea, siempre estoy como atrapado en un tiempo, ¿no? Pienso esto y después pasa esto, ¿no? O pienso tal cosa para hacer tal cosa, ¿no? Que me va a llevar a tal acción. Entonces, aunque yo no tomo conciencia porque es algo que sucede continuamente, todo nuestro cuerpo y todo, en todos nosotros, estamos, mientras hacemos esta actividad, estamos como constreñidos, ¿no? Como contraídos, ¿sí? Es un pensamiento, mm, como podríamos decir, fijo, concreto, cerrado, como que pienso así y hago así. Pum, 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 pum. O sea, eso se llama pensamiento lineal. Ese es el que tenemos la mayoría de todos los seres humanos porque aquí nos manejamos así todos porque es lo natural para nosotros. Lo natural que no es lo natural, pero para nosotros lo natural. El pensamiento expansivo, o se le puede llamar sistémico, ¿no? Cuando yo estoy funcionando como una totalidad, es un pensamiento extensivo, en donde yo, en lugar de estar acá, ¿sí? Con una carga energética que le tengo que poner de pensar, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿No? No solo cuando yo hago cosas yo por mí mismo, sino cuando me relaciono con otros también, que les dije recién que me mantienen esa cosa contraída, no me deja ser yo mismo, ¿sí? Cuando yo soy yo mismo, trabajo de forma sistémica. Y como nosotros, a pesar de que nosotros no lo podemos ver esto, pero nosotros sí somos, ¿vieron ese dibujito del yin y el yang que tiene esto de lo femenino y lo masculino? Nuestra energía, ¿sí? En masculina y femenina tiene que estar integrada. Pasa que nosotros, debido a que por lealtades que tenemos ya desde cuando, como fuimos criados, modelos que adquirimos, quizás tenemos más desarrollada la masculina que la femenina, o al revés, más la femenina que la masculina, por más que seamos hombres o mujeres, ¿eh? No importa eso. Lo importante es que haya un equilibrio. Cuando hay un equilibrio entre esas dos energías nuestras, nosotros funcionamos bien. Entonces estamos sanos, contentos, tenemos abundancia, toda nuestra vida es plena, ¿m? Que es la famosa plenitud de la que habla hasta el curso de milagros, habla de la plenitud. O sea, el estado de plenitud es nuestro estado natural, ¿sí? Podríamos llamarle paz, podríamos llamarle dicha, felicidad, pero nosotros, nuestra experiencia es lineal. ¿Cómo hacer para salir de esa mente lineal? Nos preguntamos todos, ¿no? Porque ¿cómo puede ser? Si yo soy consciente de que o funciono de manera lineal o funciono de manera holística o sistémica, ¿cómo puedo hacer yo para tomar la decisión y decir de qué manera quiero manejarme, ¿no? Quiero actuar o proceder en mi vida, ¿no? O en qué espacio quiero estar también podría ser. Hay un dibujito, podemos decir, ¿no? Del que habla Bert Hellinger, ¿no? Que es, ¿vieron la circunferencia? Tiene 360 grados, ¿no? ¿Se imaginan un círculo? Bien. Yo, ¿sí? En lugar de estar en ese círculo, yo creo, o de ser todo ese círculo, yo creo ser un punto dentro de ese círculo. Entonces yo, de acuerdo a cómo mi pensamiento, como es lineal, me va guiando, me voy parando en diferentes puntos del círculo y voy adquiriendo diferentes puntos de vista. Entonces, hoy lo miro desde acá, mañana desde allá, pasado desde acá, y de diferentes puntos. Solo yo puedo estar integrado y funcionar de manera sistémica cuando estoy en el centro. ¿M? Cuando yo estoy situado en el centro. Por eso se habla tanto de centrarse, ¿sí?
nosotros lo que no tenemos es práctica de centrarnos. Cuando uno está centrado, está en un estado vacío. ¿Vacío qué quiere decir? Sin pensamientos. Yo digo, ¿no? A todos nos asusta no pensar. Fíjense en, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo clásico de acá del mundo, una enfermedad como el Alzheimer, ¿no? Todos le tenemos miedo a esa enfermedad, ¿o no? Porque esa enfermedad la asociamos con que pierdo mi memoria, no sé quién soy y me siento perdido. Fíjense en que el estado de vacío y centramiento a nosotros nos asusta. ¿Sí o no? ¿Les asusta a ustedes o no? Nos provoca como ay, pero, ¿no? Me siento como en la nada. Bueno, ese es el estado real nuestro. Ese es el que no vivimos casi nunca. Nosotros vivimos siempre en el otro, en el de estar por los puntos de esa circunferencia. Entonces, claro, nunca soy yo. Cuando me centro, sí. Por eso es tan importante aprender a centrarse, que es lo que hoy vamos a comenzar a hacer, aprender a cómo estar en ese centro vacío. Porque de la única manera en que yo puedo tener mis mejores ideas, estar en un estado creativo, que todo fluya hacia mí, ¿sí? Eh, y estar en esa presencia continua de paz, la única manera es aprender a estar centrados. Ejercicios para estar centrados hay montones por ahí fuera, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar de una manera más que nada sistémica, que es sencilla, porque eh, hay muchos ejercicios de centramiento, pero es como que nos pueden llevar a como que nos vamos a perder en la nada. Estos ejercicios que vamos a hacer hoy son sencillos y vamos a tener que primero aprender a centrarnos para poder tener esa experiencia de vacío. Cuando tengamos esa experiencia de vacío, vamos a poder después hacer otros ejercicios porque lo vamos a hacer desde ese centro, que no es lo mismo que yo ahora les tiro un ejercicio y les diga, bueno, vamos a hacer esto, porque lo vamos a hacer desde el ego, desde el personaje, y no vamos a sentir nada. Vamos a pensar, vamos a estar pensando todo el tiempo, ¿sí? A ver cómo lo hago, cómo me paro, cómo me pongo. Cuando me dejo llevar, ¿sí? Porque voy a estar fuera de mi cabeza, es como si me imaginara, ¿no? Que esta parte así por un rato desaparece, ¿no? Y dejo de pensarme y me aprendo a sentir. ¿M? Nosotros tenemos una energía psíquica interna que debido, ¿sí? A que nosotros estamos tan identificados con nuestro cuerpo, la sentimos a través del cuerpo. Todo lo sentimos en el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, que parece, ¿no? Porque yo me toco el cuerpo, ustedes se tocan, parece materia, ¿no? Lo tocamos así, ¿no? Tiene guardada, podemos decir en sus células, podemos decir en el ADN, ¿no? Ahora vamos a ir viendo diferentes términos, mucha información. Esa información, hubo muchos autores, y entre ellos este famoso Rupert Sheldrake, ¿no? Que dijo que toda esa información se llama campo, campos de memorias. Nosotros somos campos de información. ¿Qué pasa? Parece que no, porque claro, al estar identificados con la persona y con este que creo ser, pareciera así, que yo tengo ciertos recuerdos, que Ángel tiene los suyos, Marisa los suyos, Gloriana los suyos, pero a pesar de que parece que tenemos esos campos que parecen ser míos, todos esos campos están conectados. Todos. No solo a nivel acá, como estamos ahora nosotros cinco, a nivel mundo, todos. O sea, todas las especies tienen memoria. Estos contenidos, podríamos decir, ¿no? Mecanismos que son
inconscientes. Por eso a nosotros nos hablan de esto y bueno, nos resuena, pero decimos, pero ¿y cómo es esto? Yo no lo puedo ver, esto de las memorias del campo, ¿dónde está? ¿No? De acuerdo a esas memorias, ese campo que tenemos cada uno, que parece individual, parece, pero está conectado, así que es un campo conectado, podemos decir, determina la manera en que nos comportamos. Esa dinámica, esa decisión inconsciente de sufrir por amor, causa las mayores desgracias sin conseguir su propósito, que es el de compensar y restablecer la armonía. Por eso es que diferenciamos esta compensación arcaica de la adulta, porque yo creo que con esto de yo como tú, o tú por mí, yo por ti, yo estoy compensando y no lo estoy haciendo, no estoy consiguiendo el propósito de restablecer la armonía, porque estoy en una compensación arcaica, que me tiene en fidelidad al sistema. Por el contrario, esto a todos, ¿no? Nos provoca un dolor mayor en el sistema familiar. Va creando nuevas intrincaciones, vínculos dramáticos. Para los descendientes de la persona que se castiga por amor o es atrapada por un muerto necesitado de amor, ¿no? Todos aquellos que vieron estos casos de personas que dentro del sistema que mueren, ¿no? Y la persona sigue sufriendo por ese que no está, ¿no? Y dice que sufre por amor, ¿no? Porque esto de sufrir por amor es un oxímoron, porque el amor no conlleva sufrimiento, pero nosotros tenemos esto de eh, sufrir por amor. Dice Hellinger que es más fácil y más barato sentirse culpable que disfrutar de la vida. Y eso es lo que nos sucede a todos a un nivel inconsciente, a pesar de que no lo querramos aceptar o reconocer. Por eso este asunto tan, lo que habla el curso de milagros de la culpa inconsciente, la culpa, y perdonar, y que la culpa, ¿no? Y que todos nos sentimos culpables, claro, porque el sentirme culpable o victimizarme y decir que no soy feliz es más fácil que disfrutar de la vida y ser feliz. A pesar de que todos decimos que queremos ser felices, ¿no? Es más barato seguir sufriendo y creer que el sufrimiento nos redime, ¿no? Hasta inclusive en el curso de Milagro hay una sección, ¿no? Que habla de la redención, ¿no? Yo creo que voy a ser redimido o que estoy expiando algo si sufro mucho. Es más fácil ponernos cadenas viviendo la herida de otro que tomar la propia vida tal y como es y hacernos los únicos responsables de ella, que es lo que nosotros evadimos todos, ¿no? Necesitar compensar eso que yo por amor ciego dije, no, yo tengo que ser esto y creo que así soy buena, o estoy espiando, o estoy siendo inocente, y no es así. O sea, por eso digo, una cosa es lo que nos contamos, ¿no? A nivel de la cabeza y otra cosa es lo que está sucediendo a nivel interno. ¿Qué es lo que guía nuestras vidas? Lo que sucede a nivel interno, no lo que sucede en la cabeza. Por eso fíjense que cuando nosotros vamos a hacer terapia, un psicólogo o lo que sea, ¿no? Nosotros vamos con nuestro cuento a cuesta, ¿no? Y decimos, ay, lo que a mí me pasa es esto, porque como el pajarito que cuenta, ¿no? Siempre el mismo cuentito, el mismo cantito. Y es nuestro cuento. Y nosotros queremos que se resuelva nuestro cuento, que es lo que yo me cuento. A los psicólogos están para eso, para escuchar nuestros cuentos, pero resulta que nunca resolvemos nada. Seguimos igual, ¿no? Y el curso de milagros lo llama el canto fúnebre que entonamos. Mientras yo entono mi canto fúnebre, o sea, cuento mi cuento, pero no me doy cuenta de lo que cuento, voy a seguir igual, porque estoy en la víctima, ¿no? Estoy diciendo yo soy el inocente y hay otros que son los culpables, los que me causan esto. O sea, me estoy sintiendo injustamente tratada. ¿Qué es lo que fíjense en que nos pasa a todos? Vamos a reconocerlo, ¿no? Por eso es que parece que nunca podemos salir de ahí y seguimos siempre ahí y siempre ahí, ¿no? Y decimos, ¿cómo se sale de todo esto, no?
Bien, vamos a hacer un ejercicio para probar cómo salir un poco de todo esto. Lo que está cristalizado es nuestro campo, ya sea el campo morfogenético, ese grande al que pertenecemos, o algo que estamos justamente en algo puntual que es del campo mórfico. No importa de qué campo sea, pero siempre algo en el campo se mueve. Y esos movimientos que se generan en el campo son los que justamente nos hacen salir de esa compensación arcaica y entrar en la compensación adulta. Entonces, no solo nos liberamos nosotros, sino que se libera todo nuestro sistema. A pesar de que nosotros aparenta como que lo seguimos viendo igual, que hacen las mismas cosas los otros. Pero es que nosotros vamos a hacer un cambio interno en donde justamente lo que dice el curso de milagros, que es el cambio de percepción, nuestra percepción va a cambiar y entonces ya vamos a poder comprender, a sentir a eso que pasa y eso es lo que genera la disolución de esa cristalización, ¿no? Yo se lo explico más o menos en un lenguaje más criollo, ¿no? Entonces, si quieren pararse, se paran, ¿m? Eh, para hacerlo. Yo me voy a parar acá, donde estoy yo, porque tengo que correr la silla. Entonces, esta vez no vamos a usar papel porque es lo mismo. O sea, acá el ejercicio este es lo mismo. Si yo, vamos a respirar primero por la nariz, vamos a inspirar en 3 tiempos y vamos a expirar por la boca en 3 tiempos, ¿no? Unas veces hasta que yo les diga basta y vamos a crear un espacio interno para poder hacer este ejercicio, porque si lo hacemos así nomás no nos va a dar resultado, ¿no? Así que bueno, vamos a respirar. Si quieren ustedes pueden cerrar los ojos, yo no los voy a cerrar porque si no, no puedo leer, ¿no? Vamos a respirar. 1, 2, 3, tomamos aire por la nariz, bien profundo, y vamos a expirar. 2, 3. Tomamos otra vez aire. 1, 2, 3 por la nariz. Y expiramos por la boca, abriendo la boca en lo posible, bien que salga el aire bien. Vamos otra vez. Y expiramos. Y vamos a poner las manos, ¿no? Acá a la altura del pecho, tratando de ver si ahora respirando podemos sentir nuestro corazón en cada respiración que hagamos. Otra vez tomamos en 3 tiempos el aire y expiramos. Y nos vamos a imaginar, ¿no? Con los ojos cerrados, como estamos desde nuestro lugar, eso que en nuestra vida nos hace sentir mal, que le llamamos nuestro malestar. Eso que todos los días, ese sentimiento que todos los días está en nuestra experiencia, ¿no? Y me voy a imaginar que el malestar está ahí, adelante mío, no importa que con forma de persona o de qué forma tenga, puede ser una forma cualquiera o puede ser una persona, que se me aparezca la imagen de alguien, no importa lo que sea. Y le vamos a decir al malestar, veo tu dolor, una vez más, veo tu dolor, veo tu dolor. Y ahora me voy a poner enfrente, o sea, donde estaba mi malestar, y me voy a parar en el lugar del malestar.
Y me voy a fijar a ver cómo me siento ahora que estoy parada en el espacio o en el lugar de eso que yo le llamo mi malestar. A eso que hace un rato estaba en otro espacio, yo desde mi lugar mirando, pero ahora yo voy a estar en el lugar de mi malestar, mirándome a mí. Ahora me voy a imaginar a mí ahí, pero yo desde el lugar del malestar. Y ver si lo que yo siento ahora que estoy en el malestar es lo mismo que sentía cuando estaba enfrente. Puede ser que sienta calor en el cuerpo, puede ser que tiemble, puede ser que me duela la cabeza. Atenta al movimiento interno de mi cuerpo, no importa, no traten de definirlo, de buscar palabras ni nada, solamente sentir qué es lo que pasa en mi cuerpo cuando yo estoy parada en el malestar. Ahora despacito abro los ojos y me vuelvo a ubicar en mi lugar. Otra vez enfrente de mi malestar. Y ahora vamos a buscar, porque vamos a buscar otras frases, ¿no? Y le vamos a decir otra vez al malestar: te amo. Veo tu culpa y la dejo contigo. No me concierne. Todo ha terminado. El peligro también. La culpa también. Ya todo está pagado. Tú por ti. Yo por mí. Tú por ti. Yo por mí. Y vamos sintiendo, a ver, cuando digo esto, por ejemplo, a mí me sucede que me corre todo un escalofrío por todo el cuerpo, ¿no? ¿Qué sentimos? Si me voy sintiendo más aliviado o siento que necesito repetirlo más veces para poder llegar a ese alivio. Tú por ti, yo por mí. Tú por ti, yo por mí. Asiento a todo tal como fue. Y ahora, así como estoy, voy a girar para la vida, como si enfrente mío ahora estuviera la vida, y voy a tratar de mirar lejos, 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 lo más lejos que pueda llegar mi mirada. Respiro profundo, elijo la vida, elijo la vida. Muy similares a nuestros ancestros y no sabemos por qué. Hacemos cosas que no sabemos ni por qué. Entonces, la constelación lo que me ayuda es a liberarme siempre a mí, porque siempre la constelación es para mí, ¿sí? Por más que vaya a una grupal o haga una individual, siempre es para mí, porque la constelación, el campo, lo que muestra siempre es mi imagen interna, no muestra la imagen de otros, no, la imagen mía, la imagen interna que yo tengo de mi sistema, ¿sí? Esa imagen desordenada. Los movimientos permiten ordenar eso que interiormente está desordenado en mí, ¿no? Se lo puedo ver ahí después en la imagen final, ¿no? Cuando se llega a la solución y todo esto. Cuando yo sano esto que me pesa, voy a sanar lo que se repite en el sistema,
que es lo que dijimos la otra vez de dejar la mochila, esa mochila que cargo, por eso me pesa. Ese es uno de los aspectos sobre los que trabajan. El otro es sobre lo que nos falta. ¿Qué me falta? Yo digo que me falta lo que aún no me he dado. Parece que alguien no me lo dio, por ejemplo, mis padres, pero yo no me lo he dado. Entonces, sobre lo que me falta. Por lo general, lo que nos falta tiene que ver siempre con el niño interior, ¿sí? Los traumas que tenemos todos de nuestra infancia, ¿no? Nuestro niño interior traumatizado. Así que cuando nosotros sanamos lo que nos falta, siempre sanamos algo que nos viene de lejos, ¿sí? Que de niños, ¿se acuerdan como dijimos la otra vez? Eso que yo tomé, ¿no? Inconscientemente asumí, bueno, ahora, de acuerdo a eso, como explicamos lo del guión de vida, mi guión de vida se desarrolla de acuerdo a eso, ¿no? Que viví en mis 0 a 5 años más o menos, ¿no? Cuando yo comprendo qué es lo que me falta, lo que aún no me he dado, entonces ahí sí me voy a sentir liberado. Y después el otro aspecto es lo que bloquea, o sea, eso que a mí internamente me limita, que digo, no encuentro mi lugar. Muchas personas vieron que dicen que no encuentran su lugar en el mundo, en realidad no lo encuentran en el sistema, pero bueno, nosotros creemos que es en el mundo, que el mundo está al revés que yo, ay, no sé, no encajo en el mundo, ¿no? Eso es porque nosotros no encontramos nuestro lugar, entonces nos sentimos vacíos y andamos buscando fuera, cuando no tenemos que buscar fuera, y cuando yo descubro lo que me bloquea, me puedo sentir pleno. Por eso, plenitud, liberación y esto de sacarme lo que me pesa, ¿no? Es a donde apuntan las constelaciones y los ejercicios sistémicos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros lo encaramos desde el lado del ejercicio sistémico, que es un poco más como no tan específico como una constelación, que vamos a trabajar un tema, ¿no? Cuando vamos a constelar, vamos a trabajar un tema. Que hoy, si nos sobra tiempo, vamos a ver los 22 temas, ¿sí? Que podemos constelar, porque a veces sucede, vieron que hay personas que, como no están tan mal, que no saben ni siquiera lo que tienen que constelar. Entonces, hoy trabajando con unos numeritos también vamos a descubrir qué es lo que yo en realidad tengo que, podemos decir, constelar, o sea, trabajar en mí, ¿no? Para poder trabajar estos tres aspectos, ¿no? Que serían justamente lo que me pesa, lo que me falta y lo que me bloquea, ¿sí? Cuando yo trabajo en mí, o sea, hago este trabajo, por lo general mi sistema se ordena y a veces puede suceder que dentro de mi fatría, ¿no? Como decía Hellinger, todo se acomode. Puede suceder, ¿eh? Como puede que no, ¿sí? Pero no hay que hacer, en realidad ningún trabajo hay que hacerlo con una expectativa para esto. A pesar de que en la constelación me preguntan, pero ¿qué es lo que querés lograr, no? Cuando terminas la constelación, ¿no? Eso que yo quiero lograr es mi imagen interna. Siempre son imágenes internas. O sea, el inconsciente piensa en imágenes, no piensa en palabras como nosotros, en frases. No sé si se entiende esto. Nosotros Sí, pensamos así. El inconsciente solo piensa en imágenes. Claro, todo eso está dentro nuestro, pero es que nosotros no lo podemos ver. La constelación lo muestra, ¿no? Por eso se habla del campo. El campo se organiza de una manera que me está mostrando cómo estoy yo internamente, ¿no? Es increíble, pero bueno, uno lo tiene que experimentar para creerlo, porque si no, esto es como que te lo cuentan y me decís, ay, no, ¿qué va a pasar, no? Como dicen mis hijos, ay, mamá, ¿vos por qué crees en esas cosas? Y no se trata de creer, se trata de que la experiencia me lo dice, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que ver si lo que yo siento concuerda con esto que se nos está mostrando. Entonces, si concuerda, es coherente, bien. Si no me concuerda, es porque esto no es para mí, porque hay caminos, hay millones, ¿no? Bien, entonces, hoy vamos a trabajar dos ejercicios bastante potentes que nos van a llevar tiempo. Y además quería ver si después les mostraba eso de los numeritos, pero como para una cosa, como para tener
una idea de dónde estamos parados, nada más. Como decimos la otra vez con el dinero, que vieron que vimos estos temas que hoy nos pueden servir para el trabajo con la familia, que vamos a hacer ahora. Hoy vamos a charlar un poco de este asunto, que es el más famoso, ¿no? Las constelaciones, o podemos decir todo ejercicio sistémico, ¿no? Está basado en esto, que es la famosa frase de tomar a los padres, ¿no? En esto hay unas grandes confusiones, porque yo, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que fui a constelar, bueno, no fui al lugar indicado, porque a veces uno cae en los lugares, eh, y como que medio la facilitadora me obligaba, o sea, me lo decía como una obligación, ¿no? No, tenés que honrar a tu madre. Yo decía, pero, perdón, si mi madre esto y lo otro, ¿yo cómo la voy a honrar? ¿No? Lo tomamos mucho desde cómo son los padres, entonces como los padres son como son, creemos que nosotros tenemos que aceptar como son. Y resulta que no se trata en absoluto de eso, ¿no? Por eso para nosotros sentirnos plenos, que la otra vez me explicaba una consteladora que la plenitud no es un sentimiento, sino que es un estado de ser, ¿no? Y tener este estado de ser, de plenitud, solo se logra cuando tomo a mis padres. Por eso, quien trabaja en esto, o quien quiere trabajar en esto, o le gusta esto, o está interesado en esto, tiene que tomar a sus padres prácticamente todos los días. Tenemos que hacer el ejercicio de tomar a los padres, ¿no? Que muy pocos lo hacemos. Pero ahora vamos a ver bien qué es tomar a los padres y cuando trabajemos con los anclajes van a ver cómo nosotros nos vamos a dar cuenta en qué lugar estamos, ¿no? Con respecto a nuestros padres. Cada uno de nosotros somos hijos o hijas, hayamos conocido o no a nuestros padres, estén muertos o estén vivos. Estamos hechos de ellos. O sea, eso es inevitable. O sea, todos nacimos de un padre y de una madre y todos somos hijos o hijas de algún padre o madre, ¿no? Aunque hayan muerto, como dice acá, ¿no? O que yo, no sé, fui adoptado, dado en adopción y nunca los conocí o lo que sea. Nuestros cromosomas son sus cromosomas. Somos cada uno una mezcla única de ellos dos. En nosotros y a través de nosotros, los sistemas familiares maternos y paternos de origen continúan su servicio a la humanidad. Somos un eslabón más. Siempre fusión del pasado, creando un nuevo presente de paso hacia algo nuevo. Los hijos son la vida que los padres han transmitido en su, de acá que puse, en su abrazo, al aceptar incondicionalmente a nuestros padres como nuestros progenitores, los hayamos conocido o no, aceptamos incondicionalmente la vida y nos realizamos plenamente como seres vivos, ¿no? O sea, esto de tomar a los padres tiene que ver con reconocer mi origen, o sea, de dónde vengo, ¿no? Acá, a nivel de las formas, ¿no? Esto no lo estamos hablando a nivel metafísico, sino a un nivel acá biológico, que sabemos que todos fuimos engendrados, ¿no? Y todos fuimos engendrados con amor. Eso dice Bert Hellinger, por más que nosotros hasta seamos fruto de una violación, hasta ese punto, ¿no? Que parece un poquito chocante, pero ese acto es un acto de amor, en el que se da origen a una nueva vida. Esa es la aceptación incondicional que tenemos que todos tener. La vida que experimentamos y el éxito que la acompaña son proporcionales a nuestra incondicionalidad y devoción hacia nuestros padres. Y ahora vamos a ver esto, lo que es incondicionalidad y devoción. Al situarnos como hijos de nuestros padres, nos colocamos en nuestro lugar al servicio de la vida y nos inclinamos humildemente ante el misterio de la vida.
ante algo más grande. Este algo más grande es algo que se usa mucho, ¿no? Que fue, bueno, lo introdujo Bert Hellinger, ¿no? Algo más grande, eh, algo más grande que todos, ¿no? Ese algo más grande, bueno, le podemos llamar Dios, la vida con mayúscula, llamémosle como querramos. Sea cual sea nuestra representación de ello, según nuestra cultura y nuestra evolución. La actitud esencial ante los padres no es emocional, es una actitud existencial. ¿Ven? Este tomar a los padres tiene que ver con mi existencia. No si yo quiero a mis papis o no quiero a mis papis, si mis papis fueron buenos o no fueron buenos. Porque si nos quedamos ahí, ¿no? No vamos a salir nunca porque nos entramos en un rollo, ¿no? Un rollo le llaman. Muchos consteladores le dicen el rollo. Eh, en cambio, si yo estoy en una actitud existencial, que existo gracias a mis padres, tengo la vida, que es lo más sagrado, ahí la cosa cambia, mi óptica. Ya no me quedo en, si no nos vamos a que lo que me hicieron, lo que no me hicieron, si fueron buenos padres, fueron malos padres. Entonces, esta frase, ¿no? Es una frase bastante potente porque es como que tendríamos que tenerla grabada todos internamente, ¿no? Ustedes, diciéndole a nuestros padres, ¿no? Me han dado la vida con toda su imperfección y han sido capaces de lo más grande, que es transmitir la vida. Gracias por la vida, gracias por ser mis padres, ustedes son los grandes, yo el pequeño o la pequeña, lo que me falte me hace fuerte. Y fíjense en que en realidad es así, porque eso que nos falta es lo que nos fortalece, ¿no? Porque siempre que nos sentimos que algo nos falta, ¿no? Por eso digo que las constelaciones trabajan eso con lo que me falta, es eso que yo, es justamente mi gran lección de vida, es lo que justamente tengo que integrar en mí, o aprender, también se le puede llamar. Y es lo que me va a hacer fuerte en la vida, ¿no? Esa fuerza solo la puedo tomar cuando tomo a mis padres. Cuando tomo a mis padres tal como han sido, ¿no? Asiento, las constelaciones dicen asentir, y les agradezco por la vida y por ser mis padres. Y me ubico, ¿no? En el lugar que me corresponde, porque por más que yo tenga 60, 70, los años que tenga, siempre mis padres van a ser los grandes y yo voy a ser la pequeña. Con respecto a mis padres, ¿no? Obviamente. Ah, si yo soy padre, no, obviamente que va a ser otro movimiento, ¿no? Pero hablando de mis propios de mis padres, siempre voy a estar en ese lugar. Cuando se hace una constelación, muchas veces se muestra el campo y resulta que los hijos se encuentran detrás de los padres, ¿no? Creyéndose más grandes que ellos. Y bueno, y ahí justamente es donde se nos da, ¿no? Una gran señal. O también vemos que tenemos ubicado a mamá y a papá en los lugares al revés, ¿no? Papá tiene que estar a la derecha y mamá a la izquierda. Siempre se ubica primero al padre, a veces no es porque seamos machistas, sino porque siempre va primero el padre, ¿no? Y muchos hacen eso. Es más, hay personas que ni si, se ubican a los padres y no se ubican ellos. Ubican a toda la familia, a los padres, los hermanos, los tíos, todo. Y ellos no se ponen en ningún lugar. Siempre eso nos muestra, ¿no? Cómo nosotros estamos, que esto que estamos leyendo acá realmente no está internalizado en nosotros, ¿no? Haya sido la que haya sido la vivencia con los padres, esta actitud es la necesaria para disfrutar de la vida. Después, si hace falta para su supervivencia, ¿no? En caso de peligro, porque esto también vamos a ser conscientes que sucede, ¿no?
el hijo o la hija añadirá, y para mi protección me alejo de ustedes, queridos padres. O sea, tomar a los padres no quiere decir que yo me relacione con ellos. Lo que nunca se puede romper es el vínculo. El vínculo no se puede romper nunca. Nunca voy a dejar de ser la hija de mis padres. Ahora, de ahí que me relacione o no, va a depender, ¿no es cierto? Porque si es una situación de peligro para mi vida, ¿no? No está mal que me aleje de mis padres en las formas, ¿no? Pero siempre con esta actitud, ¿no? Interna. Al renunciar a la reivindicación emocional, repentinamente las heridas empiezan a sanarse. La actitud cuántica que asiente a todo como es y como fue, el estar en nuestro adulto, nos dan la libertad y la fuerza de tomar la vida como es, de dejar de sentirnos víctimas y decidir hacer algo en la vida con lo que nos haya tocado. En cuanto nos rendimos ante nuestro pasado como fue, la vida nos hace un regalo inesperado. Damos un salto cuántico. La energía benevolente del campo se manifiesta y nuestra vida se transforma. Por eso vieron que siempre, ahora cuando estuvimos haciendo los ejercicios sistémicos o si ustedes han ido a hacer una constelación, siempre está ese movimiento donde el cliente o el consultante o como se le llame, hace ese giro hacia la vida y mira hacia la vida, ¿no? Y el mirar hacia la vida es lo que nos fortalece, nos hace dar ese salto energético. Si no, nos quedamos siempre mirando hacia el pasado y nuestra vida nunca se va a transformar, siempre va a ser igual, porque vamos a estar repitiendo, estamos mirando hacia otro lado. Por eso las constelaciones trabajan mucho con la mirada, ¿no? La mirada es fundamental. Al tomar incondicionalmente a su madre, la persona recibe la salud y el éxito para transitar por la vida. Al agradecerle la vida recibida, se añade la abundancia y la capacidad para amar. Tomar al Padre abre la puerta al principio de realidad, a la fuerza, la realización profesional y la responsabilidad. La fuerza de vivir y de estar en nuestro lugar nos viene al tomar al Padre tal como es. Y ahora vamos a ver, ¿no? En este famoso sí a la vida o el asentir tan famoso de las constelaciones, sí es papá, la vida es mamá. Por eso les decía que primero va papá, ¿no? Yo tengo que decir sí a la vida. Por eso cuando hay conflictos, o sea, en los sistemas, ¿no? Donde hay conflictos entre el papá y la mamá, por lo general los hijos cargan con esas culpas o conflictos y cosas, de cosas que no se resolvieron entre los padres, ¿no? Y nunca estamos en un no a la vida, en vez de un sí a la vida, ¿no? Porque en esa pareja interna, ¿no? Esas bodas químicas, como decía Carl Jung, ¿no? No, nunca se llevan a cabo dentro nuestro. Y lo femenino y lo masculino tiene que estar integrado y equilibrado. Y estos son papá y mamá, víctima y victimario, podemos decir también, ¿no? Todo es dual. Entonces, los polos, ¿no? Como dicen las constelaciones, buscan el equilibrio. Cuando hay un polo que está más potenciado que el otro, hay desequilibrio y obviamente hay después un movimiento, ¿no es cierto?, que tiende a la compensación, que ya lo vimos la otra vez, ¿no? En el trabajo ese que habíamos hecho de la compensación, donde yo tiendo siempre a compensar. Por eso ahí estoy en el aspecto este de lo que me falta, ¿no? Entonces, papá es la fuerza, es la salud mental. O sea, cuando yo noto, ¿no? Que en mí, o en mis hijos, ¿no? O en mis ancestros, no sé, hay muchos problemas de salud mental, es porque hay muchos problemas con esa rama, ¿no? Con la rama paterna. Papá tiene que ver con las decisiones, con el saber poner límites, con la prosperidad, que no es lo mismo que la abundancia, con la concreción
mis cosas, mis proyectos, ¿no? Cuando yo veo que tengo problemas en estos aspectos, es porque hay algo, ¿no? De la rama paterna que me falta o que me bloquea o que me pesa. Mamá es la abundancia, es el éxito, es la salud física, ¿no? Cuando tenemos enfermedades físicas, siempre tienen que ver con mamá o con la rama materna. Y el amor de pareja, porque mamá siempre es la que habilita a la pareja. O sea, nosotros, nuestra pareja la elegimos siempre en base a que como mamá inconscientemente nos habilitó esa pareja. En cambio, papá, no, fíjense en que no tiene nada que ver con la parte de la pareja, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con esto de la salud mental, de esa fuerza, ¿no? Ese empuje, por eso ese sí, papá es el sí a la vida, ¿no? Y acá ven, yo me lo marco porque si no después yo me olvido. Vamos a trabajar ahora, ¿no? Con este ejercicio de tomar a los padres. Vamos a respirar por la nariz, bien, 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 bien profundo, que se llenen bien, bien los pulmones de aire. Y vamos a despedir todo ese aire por la boca, como vaciando, ¿no? Vuelvo a tomar aire, largo el aire. Una vez más, tomo aire. Voy a tratar de centrarme en el aquí, en el ahora, y tratar de sintonizar con mi corazón. Si no puedo sintonizar con mi corazón porque me cuesta mucho, me puedo poner mis manos, las dos manos en mi pecho y tratar de ver si puedo respirar desde esa zona, como si el corazón estuviera ahí en los pulmones. Si puedo imaginar mi corazón que se expande, se contrae. Ahora vamos a volver despacito a la respiración normal, atento que estoy respirando, pero normal. Solo ustedes observen cómo es su imagen interna con respecto a sus padres y a la situación que los aqueja, que no sabemos qué es. Ahora cuando hagamos la configuración y la constelación del problema, lo vamos a ver de otra manera. Esto es solamente para tomar a los padres, pero antes de tomarlos tenemos que vernos a nosotros mismos cómo estamos ubicados con respecto a nuestros padres. Porque a veces, como decía Bergelinger, ¿no? Yo puedo creer a nivel consciente que yo quiero mucho a mi mamá y a mi papá y que me llevo bien, pero resulta que cuando configuramos y ponemos ahí, el campo se despliega y resulta que el alma no siente eso, que mi personalidad, ¿no? Cree. El que está sentado, sería bueno que hagamos esta oración que se llama oración al amanecer de la vida, ¿no? Que justamente de Bergelinger, eh, con el dedo puesto en mi anclaje, ¿sí? Y que visualice, mientras hacemos esto, a mi mamá.
que la ponga en mi mente, que visualice a mi mamá. No importa si mi mamá murió o ahora es viejita y yo la estoy visualizando joven. A mí me da risa como me pasa a mí, porque yo siempre que visualizo la veo joven, nunca la veo de la edad que tiene ahora. Porque fíjense en que nuestra alma ahí nos dice, ¿no? A dónde estamos nosotros, ¿no? Así que no importa. La imagen que tengo de mi mamá, sea la que sea, de joven, de vieja, de más o menos, no importa. Y voy a decir, querida mamá, si lo pueden decir en voz alta esto, o sea, ustedes tengan el micrófono apagado para decirlo y que no se nos junten todas las voces, mejor, porque el inconsciente eh, trabaja mejor cuando le decimos las cosas. Querida mamá, Querida mamá, la tomo de ti, la tomo de ti toda toda, entera, 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 con con lo lo bueno bueno y lo y lo malo, malo, y la tomo y al la precio tomo al precio entero que a ti te entero costó que a ti te costó y que a mí me cuesta. y que a mí me cuesta. La aprovecharé La para aprovecharé alegría tuya. para alegría tuya. Quieren que sean, no abran los ojos todavía. No habrá sido en vano. No habrá sido en vano. La sujeto firmemente La sujeto firmemente y le doy la honra. y le doy la honra. Y si puedo, Y si puedo, la pasaré, la pasaré, como tú lo hiciste. como tú lo hiciste. Te tomo como mi madre, Te tomo como a mi madre. y tú puedes tenerme como tu hija. Y tú puedes tenerme como tu hija. Tú eres la verdadera para mí, Tú eres la verdadera para mí y yo soy tu verdadero hijo. y yo soy tu verdadera hija. Tú eres la grande, Tú eres la grande, yo la pequeña. yo la pequeña. Tú das, Tú das, yo tomo. yo tomo. Querida Querida mamá, mamá, me me alegro alegro de que de hayas que hayas elegido a elegido papá. a papá. Ustedes dos Ustedes son los únicos para mí. dos son los únicos para mí. Solo Solo ustedes. ustedes. Y ahora, con el dedo en mí todavía, ahora vamos a visualizar a nuestro papá. Si se da el caso, bueno, que no lo conocimos, nunca no importa. Pero visualizo eso que para mí, ¿no? Representa a mi papá. Y le decimos, querido papá, Querido papá, la tomo de ti, la tomo de ti, toda entera, toda entera, con lo bueno y lo malo. con lo bueno y lo malo. Y la tomo al precio entero que a ti te costó Y la tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. y que a mí me cuesta. La aprovecharé La aprovecharé para alegría tuya para alegría tuya y en tu memoria. y en tu memoria. No habrá sido en vano. No habrá sido en vano. La sujeto firmemente y le La doy la sujeto honra. firmemente y le doy la honra.
Te tomo como mi padre Te tomo como mi padre y tú puedes tenerme como tu hija. y tú puedes tenerme como tu hijo. Tú eres el verdadero para mí Tú eres el verdadero para mí y yo soy tu verdadera hija. y yo soy tu verdadera hija. Tú eres el grande, Tú eres el grande, yo la pequeña. yo la pequeña. Tú das, Tú das, yo tomo. yo tomo. Querido papá, Querido papá, me alegro de que hayas elegido a mamá. me alegro que hayas elegido a mamá. Ustedes dos son los únicos para mí. Ustedes dos son los únicos para mí. Solo ustedes. Solo ustedes. Y ahora, si estoy sentado, voy a inclinar mi cabeza, ¿m?, hacia abajo, así como si el mentón tocara mi pecho. Y si estoy parada, hago lo mismo, pero también puedo inclinar un poquito mi cuerpo, extender mis brazos, poner mis palmas hacia arriba y decir gracias. Gracias. Gracias, Gracias. gracias por la vida. Gracias por la vida. Y lentamente, ¿m?, vuelvo a mi posición inicial y despacito vamos a abrir los ojos. Esta frase, ¿no?, de la oración al amanecer de la vida es, digamos, la frase es más importante, ¿no? O sea, como una oración que escribió Bert Hellinger. Está en el libro, ay, no me acuerdo el nombre. Felicidad Dual, creo que se llama, que es de von Hellinger, pero es de otro autor. Em, Después, bueno, después se los voy a pasar ¿cómo es? Por el Telegram, si quieren. Es más largo que no sé qué, pero bueno. Tiene esta oración, ¿no? Que uno la repite así y dice, eso, ¿no? No sirve para nada. Pero para nuestro inconsciente es muy potente porque nosotros estamos tomando realmente la vida. Por eso dice, la tomo, la tomo. Lo que estoy tomando es la vida. ¿Mm? Yo no tengo que tomar, o sea, sí, mis padres nos pueden haber dado muchas cosas, cosas materiales, mucho cariño, lo que sea que nos pueden haber dado o no. Eso no es lo que tenemos que tomar. Lo que tenemos que tomar es la vida, ¿sí? Porque el tomar la vida y honrar esa vida, cuando honramos a nuestros padres, es lo que después nos va a permitir todo esto que ahora vamos a ir viendo. Acá hay algo que encontré, ¿no? Que lo pegué ahí, que habla del inclinarse y volver a enderezarse, ¿no? Eh, Esto de la reverencia, ¿no? Parece como, no sé si se puede tomar como que lo hacemos ante alguien muy importante, ¿no? Pero esa reverencia, dice Hellinger, que restablece el equilibrio y el orden dentro nuestro. Hay muchas personas que les resulta muy difícil hacer esto, ¿no? El inclinarse, ¿no? Y confunden el inclinarse como ser sumiso, ¿sí? Como que a la gente le choca esto que le dicen, pero tenés que honrar a tus padres. Parece como que me tengo que doblegar, ¿no?, ante ellos. Pero recuerden que es una actitud existencial y no una actitud emocional la que estamos trabajando. Entonces, cuando yo trabajo con mi interior, yo estoy honrando la vida, porque la vida viene de ellos. Y eso es lo que me tiene que quedar bien claro para poder tomar realmente a mis padres, ¿no? Al inclinarnos y rendir homenaje a alguien que merece nuestro gesto de reverencia, el alma y el cuerpo responden con una sensación de alivio y de levedad.
Por eso puede pasar que después de honrar a nuestros padres, después de tomar a nuestros padres, internamente nos sentamos como más livianos, ¿no? La idea de hoy es tengo 3 ejercicios preparados, ¿no? Hola. Eh, y bueno, para hacer estos 3 ejercicios, lo que vamos a trabajar hoy es los excluidos. Según las constelaciones, dicen que nosotros, o sea, en todos los sistemas, todos nuestros sistemas, siempre hay excluidos. O sea, hay personas, ¿no? Que nosotros no hemos mirado o que nuestro sistema ha apartado porque, no sé, hicieron algo malo, no sé, oye yo, robaron, mataron. Pero son personas del sistema que nosotros, o sea, todo el sistema, no es que nosotros especialmente, ¿no? No los hemos visto. A ver, qué sé yo, también puede ser porque sean, no sé, una tía que fue loca, la internaron en un psiquiátrico y nadie quiere que la familia que se sepa, alguien que se suicidó, eh, bueno, no sé, que en la familia no se habla de eso, uno no se entera, o hijos que nacieron y vivieron poco tiempo y murieron y nunca nadie los vio, o inclusive los abortos también están dentro de los excluidos, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de exclusión. Y las constelaciones lo que tienden es que incluyamos a todos. Pero también sucede que nosotros podemos tener dentro de nosotros mismos, ¿no? Partes excluidas. ¿Cómo se vería esto? Como nosotros sabemos que tenemos estas dos energías, ¿no? Como dijimos la otra vez, la masculina y la femenina, si hay alguna de esas dos energías, ya sea la masculina o la femenina, que nosotros la tenemos excluida dentro de nuestro sistema, ¿sí? Va a pasar, van a pasar diferentes cosas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que sucede. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen mucho de femenino y poco de masculino, y hay hombres que también tienen mucho de masculino y poco de femenino, o viceversa, mujeres que tienen mucho de masculino y poco de femenino, u hombres que tienen más de lo masculino que de lo femenino. Entonces, ¿qué pasa? Esto crea un desequilibrio dentro nuestro, ¿no? Y nosotros lo que vamos a descubrir hoy es a ver, en este primer ejercicio, es con qué energía nosotros estamos, ¿no? Como justo la casualidad que somos mujeres, ¿no? La que estamos. Después, el que es hombre también lo puede hacer, o le voy a decir la diferencia, lo que tienen que hacer. Lo que vamos a hacer es descubrir qué energía tenemos más activada nosotros. Entonces, lo que vamos a necesitar para hacer este ejercicio son 2 papeles. Tienen ahí 2 pedacitos de papel. Pueden ser pequeños, más o menos, ¿no? No importa el tamaño. 2 papeles blancos, ¿no? Para escribir. En uno de los papeles tenemos que escribir nuestro nombre completo. ¿Mm? Bien, y en el otro papelito que nos quedó en blanco vamos a poner mujer, la palabra mujer. Mujer. Ujú. En el caso de que algún hombre, ¿no? Mire el video, después lo vamos a poner ahí en el grupo. eh, este, tiene que poner yo femenino, si es hombre. Si es hombre, en el papel en vez de poner mujer, pone mi yo femenino. Me voy a Háblale, mi amor. parar arriba Ah, de mi papelito con mi ahorita voy. nombre. Arriba de mi Perfecto. papelito con mi nombre, me paro, Ah, se para. paradita ahí arriba de ese papelito. Si llegan a poder estar descalzas, mejor, pero si no se pueden descalzar, no importa, ¿eh? Porque siempre los ejercicios sistémicos es mejor hacerlos descalzos porque es como que la energía conecta más, ¿no? Y paradita en mi nombre, voy a cerrar los ojos. Yo sí me quito los zapatos. Yo también me Bueno, los quito. mejor, mejor. Si se descalza, mejor. Todo lo que se hace descalzo más efectivo. Me paro en mi nombre, voy a cerrar los ojos con los brazos al costado del cuerpo y voy a conectar con mi respiración.
Vamos a inhalar y exhalar. Si pueden exhalar por la boca, mejor. ¿Mm? Vamos a tomar otra inspiración profunda y exhalo, sintiendo que cada vez que inhalo, mi pecho se infla y cada vez que exhalo, mi cuerpo se relaja. Y otra vez, inhalo y exhalo. Y visualizando a ese papel que ubiqué que dice mujer, voy a ver frente a mí toda mi vida y le voy a decir sí a cada parte de mi vida, a todo lo que soy, digo sí. Ese sí lo pueden decir en voz alta o lo dicen mentalmente. Sí a todo lo que fui. Y voy a sentir cómo me abro a algo más grande. Y voy a ver cómo mi mirada va creciendo. Y ahí, frente a mí, voy a ver a mi mujer y voy a respirar profundo. Y lentamente, ahora, me voy a parar en el papelito que dice mujer. Y tal cual así como me haya parado, sin moverme, voy a notar, me voy a fijar hacia dónde estoy mirando. Estoy mirando hacia mi nombre, estoy mirando hacia el pasado, estoy mirando hacia el suelo, estoy mirando hacia lo lejos. ¿Hacia dónde mira mi mujer? Otra vez voy a respirar profundo y voy a volver otra vez a pararme en mi nombre, en el papelito que escribí mi nombre, y mirando hacia mi mujer, o sea, hacia ese otro papelito de la mujer, le voy a decir a mi mujer, ahora te veo, te tomo, te incluyo en mi vida. Ahora puedo reconocer a la mujer que habita en mí. Te reconozco y te doy el lugar que te pertenece. Nuevamente vamos a respirar profundo y me voy a parar otra vez en la mujer. Y mirando a mi yo, o sea, al papelito donde escribí mi nombre, le voy a decir, yo soy la mujer.
No soy. y necesito ocupar mi lugar. Necesito ocupar mi lugar. Tomo el lugar que me corresponde, tomo mi propio lugar. Otra vez vamos a respirar profundo y voy a volver a pararme otra vez sobre mi nombre. Y mirando a la mujer le voy a decir, te espero con los brazos Te abiertos. espero con los brazos abiertos. Respiro profundo y desarmamos el campo, o sea, juntamos los dos papelitos, los sacamos de ahí. Y ese ejercicio nos va a servir para trabajar siempre las energías masculinas y femeninas. Y de acuerdo a lo que hayamos sentido, nos vamos a poder dar cuenta con que si realmente estamos identificados con esta energía femenina, nosotros o no. ¿Sí? Porque sucede, por ejemplo, miren que acá yo me lo había anotado para decírselos, que cuando Lo una podemos alzar. mujer... Ya, ¿Mm? ya los Pasa- alcé. ¿Los alzamos y los botamos o...? No, sí, después los tiran. Ahora no va si no pierden tiempo, pero después ya se tiran. Cada vez que nosotros estamos muy identificados, ¿vieron? Con la energía femenina, la mujer que está muy femenina, muy en el yin, ¿no? Porque la energía femenina es yin y la masculina es yang. Son mujeres que les cuesta trabajar, o sea, tienen muchas dificultades en los trabajos, les cuesta concretar cosas, eh, mm, tienen problemas con los proyectos. Cuando tenemos muchos problemas con los proyectos, con los propósitos, con el avanzar, es que estamos muy en la femenina y tenemos poco de la masculina, ¿no? Tomar la energía femenina nuestra nos ayuda a que se equilibre la otra, ¿no? Porque a veces le estamos dando demasiado a la femenina, estamos demasiado situados ahí y estamos en como un rechazo a nuestra energía masculina, ya sea por lo que sea, porque siempre hay una parte que nosotros excluimos. Por lo general en todos los sistemas, siempre según con quienes nos hayamos identificado, estamos más identificados con una energía que con la otra, no más con lo femenino que con lo masculino. La ideal es que estemos en equilibrio, ¿no? Porque cuando no estamos en equilibrio, nos pasan estas cosas, ¿no? Si estamos muy en la masculina, las mujeres que están más con la masculina y menos energía femenina, son mujeres que son muy de estar siempre en proyectos, ¿no? Porque el hombre siempre es la fuerza hacia la vida. La mujer es la vida, pero el hombre es el que empuja, ¿no? Entonces, cuando nos falta esa energía masculina, siempre sentimos que, ay, todo nos cansa, ay, ¿no? O sea, como que hacemos, pero siempre nos falta ese empujón. Ese empujón siempre es el sí, que es el padre, ¿no? O sea, la energía masculina, ¿no? Por eso esto es para que lo vayamos viendo nosotros mismos y darnos cuenta con qué energía estamos más identificados, ¿no? Porque no es que no, tenemos que estar con las dos, o sea, en equilibrio, o sea, lo ideal, ¿no? Que no es lo que pasa siempre. Por eso es para que nosotros descubramos, a ver cómo me siento, ¿no? En esto. Bien. Segundo ejercicio. Vamos a ver si podemos descubrir cuál es nuestro propósito. Por lo general, nuestra alma sabe cuál es nuestro propósito, pero nosotros, debido a que, bueno, somos muy mentales, estamos muy en la cabeza, tenemos un objetivo y resulta que nos pasa que siempre se nos corta el objetivo y queremos ir para ahí y el objetivo nunca llega a su término, ¿no? Entonces, este ejercicio es para trabajar el propósito. Y vamos a necesitar 3 papeles ahora.
pero no usen los que usaron recién, traten de usar otros, ¿no? Para que no tengan la energía de lo que hicimos recién. 3 papelitos blancos. ¿Tres? Ah, tres. Mm, No importa que tengan raya, no importa. No, no importa. Porque ahora le vamos a escribir a cada uno algo diferente, ¿no? En uno de los papelitos vamos a poner propósito o la P sola. Si quieren escriban toda la palabra propósito o P sola. ¿Ok? Ah, ya. Propósito. Propósito. Ujú. En otro papelito vamos a escribir soltar. Soltar. Y en el otro vamos a escribir mundo externo. Mundo Fíjense que en externo. este ejercicio no escribimos ningún papelito para yo. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? Solo Mm. propósito, soltar y mundo externo. ¿Bien? Cuando tengamos los papelitos listos, vamos a ubicar en el suelo los 3 papelitos en los lugares que a mí me parezca. Cada uno ubica donde le parece en el espacio, en el campo, el propósito, el soltar y el mundo externo. Listo. ¿Bien? Bueno, antes de empezar a trabajar, vamos a pensar cuál es mi propósito. ¿Qué siento yo que es mi propósito? Vamos a suponer, puede ser un propósito de algo, qué sé yo, tener una casa, poner un negocio, eh, no sé, hacer un viaje, bueno, no sé, cada uno el propósito que tenga, ¿no? Terminar, no sé, de arreglar mi casa, eh, no sé, poner un centro de ayuda para la gente, o ser, sentirme cada vez más sano, o curarme una enfermedad, eh, ¿no? Yo les tiro algunas, pero ustedes piensen en la suya, ¿no? Su propósito, Sí, sí. ¿sí? Bien. Una vez que ya tengo pensado mi propósito, me voy a parar sobre el papelito que dice propósito. Así que se van a tener que parar de vuelta. Sobre el papelito a donde yo escribí propósito, me voy a parar, voy a cerrar los ojos y voy a conectar con eso que recién pensé y voy a sentir en mi cuerpo ese propósito con el que yo ahora estoy en conexión, sintiéndolo en todo mi cuerpo. Y sin abrir los ojos, voy a visualizar el soltar. Como si ese soltar tuviera ojos y está ahí, adelante de mí, y lo mirara a los ojos. Aunque yo no sepa qué es lo que tengo que soltar todavía, pero me lo voy a imaginar, puede tener una forma, un color. Eso que yo tengo que soltar para lograr mi propósito.
lo voy a mirar a los ojos, como si fuera que tiene ojos. Y mirándolo a los ojos, pero con los ojos cerrados, pero mirándolo a los ojos, ¿no? Le voy a decir, ya no más. Ya no más. Te agradezco el camino recorrido hasta hoy. Te agradezco el camino recorrido hasta hoy. Te honro por haberme acompañado hasta acá. Te honro por haberme acompañado hasta acá. Ahora elijo dejarte ir. Ahora elijo dejarte ir. Te suelto. Te dejo ir. Te suelto. Te dejo ir. Y me dejo sentir con este movimiento, sintiendo cómo dejo atrás esto que hasta ahora me acompañó. Ahora voy a abrir lentamente los ojos y voy a mirar a ese papel que dice mundo externo. Y con los ojos abiertos ahora le voy a decir, y como si con las manos lo tuviera aquí, lo que solté, y hago este gesto, ¿no? De dejarlo. Te dejo aquí lo que solté. Lo que solté. Lo que solté lo dejo contigo. Lo que solté lo dejo. Respiro profundo. Y ahora me voy a girar mi cuerpo mirando hacia un lado donde no esté ni el soltar ni el mundo externo, o sea, hacia el otro lado que está la vida, y viendo la vida enfrente mío, le voy a decir, ahora te puedo ver. Ahora te puedo ver. Ahora, con mi propósito, voy hacia la vida. Ahora, con mi propósito, voy hacia la vida. Honro el propósito que hoy tengo. Honro el propósito que hoy tengo. Honro el propósito que Honro hoy el propósito tengo. que hoy tengo. Y le agradezco por estar en mi vida. Por estar en mi vida. Gracias. Gracias. Respiro profundo. Desarmo el campo que hice. Vamos a desarmar, levantamos los papelitos. Déjenlos por ahí nomás a un costadito. Y ahora vamos a hacer el tercer ejercicio. Y vamos a
elegir ahora de esos dos colores, Sorley, elijo un color para lo masculino y un color para lo femenino. Elijo este para lo femenino y masculino. Perfecto, bien. Entonces, primero vamos a agarrar la de lo femenino, la de lo masculino, dejarlo un ratito ahí aparte. Bien, apoyarla ahí. Y al femenino le vamos a sacar un pedacito. Sacarle un pedacito. No muy pequeño, más o menos, tampoco un cachote, un pedazo de masa. Bien, y lo dejo ahí aparte, en el medio. Bien. Y a lo masculino también le voy a sacar otro pedacito. ¿Mm? Bien, Listo. Lo perfecto. coloco a Y un lado también del... al lado del otro pedacito. Ahí está. Ajá. Con lo amarillo, que es lo femenino tuyo, Sorley, vas a Ujú. modelar. Vas a hacer un muñequito como te salga, no importa si sale feo, horrible, no importa, lindo. Con lo amarillo, no, el chiquitito no, el grande, grande. Ah, con el No, no, grande. eso todavía no los toques, déjalos ahí, los chiquititos. Listo. Esos Entonces son con para lo el último. grande. Con el grande vas a ir cortando tres partecitas, porque uno vas a usar, con un pedacito haces a tu mamá, con otro pedacito vas a hacer a tu abuela y con otro pedacito a tu bisabuela. O sea, tres. Tres, sí. Tres, me Primero quedan tres. amasa a tu mamá, Bueno, ¿bien? Como quieras, así. Y hacerle sí que. Lo único que le necesita que tengan es los ojitos, así que no le hagan boca, nada estrambólico. O sea, bueno, solo listo, así. Y le hago los ojitos. los ojitos, bien. Y la pones paradita donde vos te. Ahí está, Así está perfecta. bien. La Bueno, pones ahí paradita, ¿no? listo. Y atrás de tu mamá, Queda como un modelás a tu buito abuela y la parás a tu abuela. Y detrás de atrás la... de tu abuela, modelás a tu bisabuela y parás a tu bisabuela. O sea que te queden las tres, digamos, en hilerita, ¿no? Ujú. Listo. Entonces hago la otra tercera. La otra. Sí, una es mamá, otra es la abuela y la otra es la bisabuela. Son tres. Listo. Bien. Ahora con el azul vamos a hacer, a partir en tres pedazos para hacer tu papá, tu abuelo paterno y tu bisabuelo paterno. Qué casualidad. Anoche me soñé con el abuelo de mi papá. No lo Mira, conocí, pero me lo soñé con él, que si supiera pintar, le haría el rostro. Lo vi bien. bien. Casualidad ahí. Entonces, lo mismo que Listo. hiciste, viste, con la mamá, la abuela y la La- bisabuela, que lo pusiste uno atrás del otro, también o sea pones que a papá va papá, al primero. primero papá, después el abuelo y después el bisabuelo. Curioso, me parece curioso. Anoche soñarme con el abuelo, nunca lo conocí y lo vi bien. Es increíble, ¿no? Cómo el Con mi, inconsciente sabe como mi todo. papá. Lo vi también con mi papá, estaban los dos. Eso le contaba yo a la hermana ahora que la llamé. Aunque no Bueno, los hayamos listo. conocido, están en nosotros. Y después el bisabuelo. Listo, En- ahí va el bisabuelo. Entonces, ahí lo que hicimos es el linaje materno de las mujeres y el linaje paterno de los hombres de nuestra familia, ¿no? Con Ujú. esos pedacitos que dejaste ahí en el medio, ¿viste esos que te dije que dejaras? Sí, sí, aquí están, sí. Bueno, los vas a unir, los vas a mezclar los dos, porque nosotros somos mitad mamá y papá. Los vamos a mezclar lo mejor que podamos para que se unan los dos colores y ahí nos vamos a modelar a nosotros, ¿no? Eso vamos a hacer, eso soy yo. Quedó la mitad y la mitad. Bueno, Hago el si, ojito. si podés, para que te quede esto guardado para vos, le sacás una foto. Ahí vos parate donde vos quieras, ahora. Ponete ahí donde vos quieras, en el espacio que a vos te guste. Bien, Bien al centro de los dos, porque pues, soy de los dos. bien. Soy de todos. Si, si vos tenés para sacarle una foto, le sacás una foto.
Si no Ah, sabes pero sacarle la foto, no sé porque no, que si muevo el celular. ahí está, bueno, sí, porque está como yo, que yo si estoy usando, no sé usarlo para sacar fotos. A mí me pasa No, lo no mismo. sé. Bien, Mm, pero míralos un ratito para que te quede la imagen interna de lo que modelaste. Bien, ahora vamos a agarrar a la abuela, ¿sí? la mitad. A la abuela, la que está en el medio, vendría a ser la abuela, Ujú. La abuela. y la vamos a unir con mamá. Vamos a agarrar a mamá, que también la tenés acá, a mamá, no, a papá no, a mamá. Ah, la mamá, la de Ah, adelante. a La de mamá, adelante. y las voy a amasar a las dos juntas. Las voy a unir, mezclarlas a las dos. Hace una bola. Bien, bien, a mamá con la abuela. Listo, vea, claro, la bolita ya. Y ahora le vamos a agregar la bisabuela a la misma Mm, bola. agregamos la bisabuela. Las tres mujeres del linaje juntas. Así la conocí yo, la bisabuela. Bien. Listo. Dejo ahí un cachito aparte, la bola esa. Y voy a unir ahora a papá con el abuelo Papá y el abuelo. y el abuelo. Los voy a amasar juntos. Y le voy a agregar el bisabuelo a la misma bola azul. Listo. Y le agrego el bisabuelo. Los tres hombres que queden unidos, ¿no? Listo. Perfecto. Bueno, ahora vamos a unir a la bola amarilla con la bola azul, las dos juntas, La bola amarilla con ahí, la bola y azul. las voy a amasar juntas. Les va a costar un poco porque vienen ya hay la bola más grande Mm, y cuesta, tratando de que los dos linajes se queden bien unidos, lo mejor unidos que sea, ¿no? Porque vieron que cuesta mezclar los colores, y si ya la bola es medio grande, cuesta más. La voy amasando, 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 porque tienen que quedar lo más unidos, unidos posibles, ¿no? Perfecto. ya Que está, quedó ya se bastante ve. bien mezclada. ¿Viste? Cuesta mezclar los colores, sí. Yo cuando Mm, lo hice este ejercicio me costaba también, no me quedaban nunca los dos colores mezclados. Bien. bueno, Y ahora voy a poner esa bola adelante de ese que soy yo. del que Ahí, soy yo, paradita, adelante. apoyadita ahí. Bien. Perfecto. Y le Mm, vamos a decir lo siguiente. Ahora los veo, ahora los veo. los tomo en mi corazón, Los tomo en mi corazón. tomo sus recursos Tomo sus recursos para ir hacia la vida, para ir hacia la vida. los tomo en mi corazón Los tomo en mi corazón y reconozco y reconozco su fuerza. su fuerza. Bien. Ahora voy a agarrar el pedacito mío y lo voy a unir a la bola grande. Bien, que se haga la bolota ahora se va a hacer, bueno, más grande que un poquito porque ya le agregamos un pedacito más, ¿no? Aquí ya quedamos uno solito. Uno solito, todos juntos. Al sistema está unido. Ya quedó hasta bonita, ¿ve? Hermosa te quedó, Sorle. Me hace tuñó Sí. bastante bien los colores, porque a mí me costó. Mm, Las manos me habían sí, quedado sí, caliente tanto amasar. sí. Esa bola ahora, Sorle y Luz, bueno, que no la hizo ahora porque no tenía las masas, pero la podés hacer después, porque es un Sí, señora. ejercicio sencillo, ¿no? Si querés lo podés hacer con masa de sal, si no tenés plastilina, ¿no? Ah, bueno, sí, señora. Cualquier masa que tengan. Algunos usan la masa esa harina y agua, así.
amasar. Lo importante es que sean dos colores diferentes, ¿no? Que usemos. Esa masa ahora, esa bola, tenemos que hacer como un pequeño ritual que es enterrarla o en una maceta o enterrarla en algún lugar de casa que tengamos tierra, ¿sí? En cualquier Ujú. lugarcito. Ahora cuando terminemos, ¿no? La tapo bien y la dejo ahí. ¿Bien? Ya. Y después Hay que, nos vamos a fijar qué movimientos nos surgen, nos vienen. Pueden venir sueños, puede venir cualquier cosa porque nosotros estamos trabajando con algo muy potente que es la energía de todos nuestros ancestros. Pero eso ahora no puede quedar por casa para que después lo usen los nietos, me la agarre el perro ni nadie. Lo tengo que enterrar. ¿Sí? Cualquier un huequito, no es que tengan que hacer un pozo de 3 metros, es un huequito yo y lo tengo entierran solar y al pie de una mata de sidra que sembré. donde vos quieras, abajo de Sí. una plantita, en una maceta donde tenés Ajá. alguna plantita que para vos es muy simbólica, lo enterrás ahí, donde vos quieras enterrar. Lo importante es que esté en la tierra, que sea tierra, ¿no? ¿Se deja Bien, ya? Hay que sacarla alguna vez. ¿eh? ¿Entonces se deja ahí ya? Y se deja ahí y no se saca más, Ah, bueno. no se usa nunca Listo. más. Yo ya lo hice Listo. en mi casa y lo enterré ahí, y ahí quedó. Ajá. ¿Bien? Es como que toda esa energía de todos nuestros ancestros que hemos modelado, ahora quedó todos unidos, conmigo inclusive, porque te pusiste a vos misma, y todos ellos, ¿m? Van a ir a quedarse en la tierra, porque la tierra obviamente que tiene un símbolo también, ¿no? Ujú. Entonces, en ese símbolo los vamos a dejar a todos unidos ahí. Y después observaremos a lo largo de las semanas a ver qué pasa, si pasa alguna cosa, tengo algún sueño, me llega algún mensaje o me siento con fuerza realmente, que fue lo que le dijimos, ¿no? Que tomábamos la fuerza de todos ellos para la vida. Lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Eh, Hay unos ejercicios que yo, bueno, publiqué en el Facebook, pero lo estuve haciendo, hablando por algunos lados, pero después lo voy a hacer más estructuradito para el canal. De un Peter Levine se llama, ¿no? Es un señor que, un científico, podríamos decir, que trabajó mucho sobre el trauma. Eh, y él lo que descubrió, ¿no? Que todos los traumas nos quedan impresos en el cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un trauma, vamos al psicólogo para que nos trate la mente, ¿no? Nos ordene los pensamientos, todo esto, o trabaje con la psique solamente. Y él se dio cuenta que no era suficiente porque las personas no superaban los traumas. Y todos nosotros, dice él, todos tenemos traumas, no solo porque hayamos tenido una situación traumática, como por ejemplo un robo, un accidente de autos o algo así, sino que también tenemos traumas de la infancia, ¿no? Y, y también tenemos traumas que pueden darse a lo largo de nuestra experiencia en cualquier momento, porque no a todos nos trauma lo mismo, ¿no? Y él fue descubriendo que el cuerpo jugaba un papel importante porque como todo queda registrado en el cuerpo, en las células, él o sea, puso en práctica, ¿no? Esto y tiene un par de ejercicios, unos tres que son los fundamentales de él, que no sé si alguna vez los vieron, que son justamente que ayudan a centrarnos y a sentirnos, ¿no? Él solamente usa las manos, ¿no? Y hay que tocarse el cuerpo nada más, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer, ustedes síganme a mí, yo lo voy a hacer para que ustedes me vean, pero fíjense en que ustedes están al revés. Tengo que colocarla debajo de mi axila izquierda. Ahí. Y Ok. sosteniéndome como, ¿no? Como si sosteniéramos el brazo. Y la mano izquierda va sobre el hombro derecho. En esta Ok. posición, ¿sí? Que claro, para nosotros es raro, él dice que esto se llama contención, porque nosotros, ¿no? Lo que somos realmente está, bueno, según él, ¿no? En realidad no hay nada dentro del cuerpo, ya lo sabemos, pero para sentirme, ¿no? Mis límites, necesito sostenerme, ¿no? Y él, bueno, trabaja este ejercicio que obviamente va acompañado de una respiración, ¿no? Que
tengo que respirar, y cuando yo me sienta, ¿no? Que necesito a alguien que me sostenga y me siento solo o sola, ¿no? Este ejercicio es bárbaro porque me sostiene, ¿no? Después, el otro ejercicio es la mano derecha en la frente y la izquierda en el pecho, ¿no? Que dice que es para cuando nosotros sentimos mucho miedo ante una situación que nos desborda o ¿no? Nos asusta. Esto dice que es totalmente calmante, ¿no? Nosotros ahora lo estamos haciendo cortitos, pero ustedes esto lo pueden hacer 10 minutos cada ejercicio al día, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, el que viene ahora lo hago a la noche y la verdad que es bárbaro, porque a veces cuando pasamos situaciones en nuestra experiencia que nos provocan estrés, trauma, eh, esto nos calma porque, primero porque nos ayuda a sentir el corazón, sentir acá en esta parte de la frente que todos sabemos que tenemos este tercer ojo, ¿no? Y, y conectar cabeza y corazón, ¿no? Y el tercer ejercicio que él hace es poner la mano derecha en el pecho y la izquierda en el vientre, ¿no? Así como cerca del ombligo, digamos acá en esta parte del plexo solar, ¿no? Y este es el que sirve para dormir. A la noche, cuando ustedes sientan que no pueden dormir o si tienen pesadillas, vieron que este tema de los pensamientos, ¿no? Está tratado en todos lados, ¿no? Bueno, en el curso de milagros, obviamente. Y Hellinger, ¿no? También habla de el poder de los pensamientos. Y fíjense en que los pensamientos, nosotros llamamos pensamientos y obviamente pensamos que nuestros pensamientos los pensamos nosotros, que son propios con la cabeza, ¿no? Es esto lo que todos pensamos. Pero los pensamientos no son de nadie, sabemos que no son de nadie. Pero visto desde la parte que nosotros podemos ahora, vamos a trabajar, que estamos trabajando con esto de mente y corazón, ¿no? De esta unidad, ¿no? Porque hoy va a ser todo centrado sobre mente y corazón, los hemisferios cerebrales y todo este tema para que podamos comprender cómo funciona esto que nosotros le llamamos el cerebro, pero que no es la mente, en realidad, si nos basamos en el curso de milagros, pero sí es el radar o es la antena que nos permite captar todo, ¿no? Él dice que el universo se pone al servicio de nuestros pensamientos. Con ellos creamos nuestra calidad de vida presente y preparamos nuestro futuro y el de la humanidad. Con este ejercicio vas a comprobar el efecto de cada uno de tus pensamientos sobre ti mismo y sobre todo y todos los que nos rodean, ¿no? Realmente somos uno con todo y todos. ¿Qué pasa? Los pensamientos, como dijimos recién, no son de nadie, pero como yo estoy identificada con esa mente, yo creo que mis pensamientos son míos, ¿no? Y como dice hasta el curso de milagros en su primera lección, nada de lo que veo significa nada, y después las otras lecciones siempre nos van llevando hasta llegar al pensamiento, mis pensamientos, ¿no? Yo creo que los pensamientos son míos. Entonces, esos pensamientos de los cuales yo tomo conciencia y pienso, y creo que pienso sobre mí, ¿no? Acerca de mí, y me defino y digo, yo pienso esto y esto, creo que esas ideas que tengo son mías, o pienso de otros, ¿m? O de otros, ¿no? Que me rodean. Fíjense en que son los que no me gusta decir manejan, pero bueno, controlan o manejan nuestra vida. Porque como estamos siempre ahí, prestándole atención a lo que pienso, por eso el perdón se trata justamente de cambiar, ¿no? Esa manera de pensar con el ego a pensar con el espíritu, ¿no? Pero a veces yo no me doy cuenta de lo que estoy pensando. Y ese ejercicio me hace darme cuenta del efecto que tiene cada uno de esos pensamientos sobre mí y sobre el otro, ¿no? Por eso vieron que dice no tengo pensamientos neutros.
Los que estudian, justo los que estamos estudiamos el curso todos, así que bárbaro, porque puedo hablar del curso. A mí me encanta cuando puedo hablar de todo, porque así no me aburrió. Bien, entonces, fíjense en lo que vamos a hacer. Miren, lo pueden hacer con papeles o lo pueden hacer sin papeles. Yo diría que lo hagamos sin papeles porque la verdad que es lo mismo, no hay mucha diferencia. Conviene que nos pongamos de pie, ¿sí? Ustedes en sus lugares donde están, si están sentados, bueno, se paran, corran la silla un poquito para un costado, ¿no? Al que le cueste mucho imaginar, va a tener que recortar 3 papeles. Un papel donde va a escribir tú 1, otro papel donde va a escribir tú 2 y otro papel donde va a escribir todos los demás. Depende cómo ustedes sientan que les va a ser más sencillo. Y después de esos papeles los vamos a poner en el piso, porque después sobre esos papeles nos vamos a parar. Ahora si ustedes se animan a hacerlo sin papel, solamente parados, ¿sí? Van a imaginar que están parados en donde dice tú 1, ¿sí? O sea, un lugar para ustedes en el piso. Si no pueden hacer una marquita con una tiza, ¿no? Porque son 3 lugares. Un lugar que es mío, que es el tú 1. Vendría a ser que soy yo, ¿no? Ven que vino Claudia. ¿Sí? No sé si ahí la veo porque como estoy con las cositas para el costado. ¿Entendieron, no? Como les voy diciendo. Ustedes díganme si no entienden, ¿eh? Silvina, ¿puedes repetir de nuevo, Sí. porfa? Una de dos. O agarro 3 papelitos cualquiera que tenga por ahí, una hoja de papel y la parto en 3 pedazos, 3 cuadraditos, Ok. ¿sí? Y a un cuadradito le escribo tú 1. Al otro cuadradito le escribo tú 2 y al otro cuadradito le escribo todos los demás. ¿Tiene que ser Ok. totalmente blanco? Sí, o Porque cualquier están color, todos- no importa, si es de color. Están rayados por el bebé. Sí, sí, lo importante es que digamos, en uno de los lados, ¿no? Esté escrito eso porque, para que ustedes lo 3, ¿no? vean. Habló de 3, 3 3 papelitos. papeles. Sí, un Bueno, papelito donde yo escribo tú 1, en otro papelito escribo tú 2 y en otro papelito escribo todos los demás. Porque vamos uno. a trabajar Uno, uno, con la proyección de los pensamientos y bueno, 2. cuando tengan listos los papelitos me avisan. Tú 1, tú 2, tú 3, ¿no? No, el 3 en vez de No, 3 ¿es tú? pone todos los demás. Ah, todos los demás, Sí, listo. todos los demás, como que es todos Todos, los otros. listo, todos los demás. Bien. Esos 3 papeles, ¿sí? Los vamos a apoyar en el suelo a una distancia más o menos, tampoco es necesario tan lejano, o sea, una distancia que me permita, porque después nos vamos a tener que mover de un papel al otro y si están muy pegados va a ser un poco difícil, ¿no? Y una vez que los apoyé en el piso, me voy a parar donde dice tú 1, porque ese tú 1 soy yo. ¿Mm? Uno. Y voy a decir en voz alta, ustedes si quieren apaguen sus micrófonos para que yo no lo escuche y no lo escuchen las otras personas después que lo van a escuchar, ¿no? Una frase negativa que yo me suelo decir mucho durante mis días. Qué sé yo, por ejemplo, qué tonta que soy, otra vez hice esta macana, no sirvo para nada, no puedo. Esas frases que vieron que siempre nos decimos acerca de nosotros mismos, ¿no? Pero tiene que ser negativa, no una frase que sea positiva. Una que nos digamos, que sea siempre una que la tengamos muy identificada porque la decimos siempre, y parada en tu 1, voy a decir en voz alta
esa frase, qué sé yo, tonta, no sé, qué fea que soy, qué sé yo. No sé, lo que eso que siempre nos decimos. También me cabe la de olvidadiza. La que a vos te guste, Sorley. Pero Listo, gracias. apaga el micrófono un ratito para que digas la frase y ninguno la escuche. Porque lo importante es que nadie escuche su frase, ¿no? Porque eso es un trabajo íntimo, ¿no? Entonces me digo la frase, ¿sí? Esa frase negativa, pero lo importante es decirla en voz alta, no en la cabeza, o sea, pensando, no, en voz alta. E inmediatamente, dice acá, ¿no? Después de que dije esa frase negativa, que me digo siempre, me voy a parar sobre el papelito que dice tu 2. Y voy a volver a repetir esa frase. Y voy a comparar a ver si siento lo mismo que cuando dije esa frase en tu 1, que cuando la pongo en tu 2. Y luego me voy a parar en el otro papelito que dice todos los demás y voy a volver a repetir esa frase en voz alta. Y voy a testearme yo internamente cómo me siento en cada uno de esos lugares. Si me sentí igual en cada uno de los 3 lugares o si hubo alguna reacción diferente ante ese pensamiento negativo, esa frase negativa que yo todos los días me digo. ¿Mm? Acá hay unos ejemplos que yo les voy a dejar, ¿no? Porque después los otros, los que hoy no están, ahora no están y después lo van a ver, pueden tener referente, ¿no? Por ejemplo, el tengo que es una frase negativa. Nosotros capaz que lo tomamos como positivo, tengo que, tengo que. Estamos todo el día, tengo que, tengo que, tengo que. Por lo general va acompañado de algo, ¿no? Tengo que apurarme, tengo que esto, tengo que hacer lo otro. Ese tengo que es una frase negativa, nos pone en tensión siempre interna. Esto es demasiado bueno para mí, no seré capaz, no lo voy a conseguir, seguro que acaba mal, yo no tengo suerte, me da vergüenza, estoy tan mal, odio esta enfermedad, odio estar mal, solo me ocurre a mí, no me lo merezco, hace demasiado calor o demasiado frío. Bueno, esa queja la tenemos todos. Ese pensamiento negativo es común compartido. Qué incómodo es esto, a mí no me gusta, qué aburrimiento, estoy harto de esta situación. De todas estas, ¿no? Que son como una guía, ¿sí? Si quieren lo vuelven a repetir. Si ahora les vino alguna que les puede servir mejor, se pueden parar en el tu 1 y otra vez dicen alguna de estas en voz alta, la prueban en el tu 2 y la prueban en todos los demás. O sea, probarla en los 3 espacios que delimitamos con los papeles, el que lo hizo con papeles y si no, el que lo hizo sin papeles, bueno, se puede hacer igual, ¿eh? Pero vieron que estas que están anotadas acá en esta lista son las más comunes, ¿no? Las que, digamos, nos decimos a diario. Alguna de estas seguro nos decimos, ¿no? Pueden variar. Capaz que hay días que estamos más con el tengo que y otro día, qué sé yo, nos va todo como la mona, como digo yo, y no digo, no tengo suerte, ¿no? O decimos, qué aburrida que estoy, qué aburrimiento de esto, no sé qué hacer, estoy harta, bueno, estoy harta, ¿no? También es muy, muy común, ¿no? Esas son frases negativas que acabamos de decir en voz alta, parándonos en cada uno de los 3 papeles. Ahora me voy a parar de vuelta en el tú 1, ¿sí? Dice acá con el mismo tono negativo, ¿no? O sea, con esa manera de decir las cosas cuando lo decimos en negativo, pero voy a tratar de decir
sintiéndome en negativo, o sea, que puede ser tipo neutro, ¿no? Que es más fácil que tipo negativo. Una frase positiva. ¿Mm? Mm, Por ejemplo, yo puedo, lo voy a lograr, eh, no sé, qué hermoso día, qué bella que es la gente, no sé, las que a ustedes les parezca, pero no con tono positivo, sí en voz alta. Y la voy a decir parada en ese tú uno, pero ahora una positiva. Después me voy a parar en el tú 2 y en el todos los demás. O sea, siempre en los 3 lugares, ¿no? Este ejercicio me tiene que llevar a darme cuenta, ¿no? Que el tono de la emoción es secundario. Lo efectivo, lo que causa el efecto, son las palabras, no el tono con que lo digo. Vieron que nosotros le damos mucha importancia al tono. Ay, cómo me lo dijo, mirá que, ay, ¿no? O cómo lo dije, ay, qué, pero el tono es secundario. Lo que me causa eso es la palabra y la carga emocional que tiene. El papel de esta es simplemente el de ser un motor que propulsa el pensamiento con fuerza. Ahora vas a verificar el efecto de tus pensamientos positivos sobre ti mismo y sobre los demás. Y ahora van a ver, acá tengo ¿no? Pero tengo que hacer algo. Antes de pronunciar el pensamiento positivo, ahora lo mismo que hicimos recién, pero ahora lo vamos a hacer con emoción, o sea, con tono. Antes de elegir esa frase positiva que voy a pronunciar, o varias, pero yo diría que hagan una, después vamos a, porque si lo hacen con muchas se van a confundir. La voy a escribir en una hojita antes de pronunciarla. Positivo. Positivo. Algo, ¿sí? Soy feliz, por ejemplo. Exacto, podría ser. La escribo, o sea, como dijo Luz, escribo, la pronuncio en voz alta estando en tu uno y la pronuncio en voz alta, ¿sí? O no la pronuncio porque es el mismo efecto, pero bueno, si quieren, pronúncienla, en tu dos. A ver si en tu dos, qué efecto, qué se siente, ¿no? Ahora que yo estoy pronunciando, pensando y expresando, ¿no? Y sintiendo frases positivas. Más que nada, tomar conciencia de qué siento también a nivel corporal, ¿no? Porque internamente algo me tiene que provocar. Bien. Aquí hay una listita, ¿no? De frases positivas también. Aparte de la que dijo Luz, que sé feliz, soy feliz, es como es, sí puedo, estoy bien, confío y me entrego, me divierto, me amo como soy, asiento la vida como es, aunque no entienda. ¿Se acuerdan que esa la hicimos el primer día, no? Ese asiento a la vida como es, aunque no entienda. Gracias por mi vida como es. Amor, gratitud, alegría, paz. Son todas frases positivas. Porque cuando yo pronuncio esas frases,
lo que tengo que darme cuenta es que no solo repercute en mí, sino que también repercute en los demás y en el otro tú. Por eso es el tú dos, ¿no? Cada día puedo elegir una de estas frases o palabras para repetirlas, impidiéndote así la distracción, los pensamientos negativos o ese diálogo interno que tenemos continuamente, ¿no? Lo puedo hacer, tener unos papelitos ahí en una cajita. Hay una autora que, Diana Paris se llama, ¿no? Que yo me compré los libros de ella porque la verdad que me gustó mucho, porque vi un video y me encantó cómo hablaba, ¿no? Porque habla un poco del tema de las constelaciones, pero habla así de la psicoterapia, bueno, montones de cosas. Es psicóloga ella. Y ella dice que en en su consultorio tiene un frasco con muchas frases, ¿no? Positivas, y además tiene frases, bueno, también de autoescritores, así que son inspiradoras, ¿no? Y entonces cuando los consultantes no se les ocurre nada o no tienen, o están mal de ánimo o algo, les hace tomar un papelito de ese frasco, ¿no? De una frase. Y está bueno tenerlo en una cajita, ¿no? Son como pequeños tips que nos ayudan cuando estamos muy mal, ¿no? Como los ejercicios que hicimos hace un rato del trauma, que estábamos Ángel y Luz, nada más y yo. Esos nos sirven porque son 3 ejercicios, fíjense, los del trauma, que son cortitos y sencillos, que los puedo prolongar, obviamente, ¿no? Cada uno. Pero son efectivos, sencillos, no tengo que pensar nada y lo puedo hacer sentado en mi silla mientras estoy en la plaza o estoy en casa, que digo, qué aburrida que estoy. Y bueno, en vez de estar, ya que estoy aburrida, puedo hacer eso. Y me ayudan. Cuando te venga un pensamiento negativo que te hace daño, primero dale las gracias. Eso también es bueno. Porque uno dice, ¿cómo le voy a dar las gracias a un pensamiento negativo? Pero fíjense en que Ho'oponopono, ¿no? Habla de esto, que justamente diciendo gracias, es como que despido, como que borro, ¿no? Esos pensamientos. Si yo me engancho con el pensamiento, me voy a hacer daño. Pero si yo le digo gracias, ¿no? Reconozco que ese pensamiento me sirvió en un primer momento, ¿bien? Pero ahora ya no lo necesito. Gracias. Luego imagina a un ancestro excluido al que le dijiste yo como tú, y ahora le dices tú por ti, yo por mí, te amo. Esto, ¿no? Por ejemplo, para Luz, que no está empapada en esto de las constelaciones, Ok, significa, ¿no? Le voy a hacer una aclaración cortita para que te ok, puedas comprender. gracias. Todos nosotros, dicen las constelaciones familiares, formamos parte de un sistema, ¿no? Estamos unidos todos como un alma familiar, todos unidos, y nosotros por amor, porque todo lo hacemos por amor, por más que nosotros creamos que hacemos las cosas por odio o porque somos malos, no sé, por rencor o lo que sea, todo lo hacemos por amor, pero es un amor que es ciego, un amor inconsciente. Quizás firmamos como un contrato, ¿no? Con algún ancestro, ¿no? Aunque el ancestro haya muerto antes de que yo naciera, ¿no? Ok, Al cual yo le dije de manera inconsciente, yo como tú. ¿M? Yo voy a ser como tú para honrar tu memoria. ok, Entonces ahora, ¿sí? Puedo imaginar a ese ancestro con el cual yo tengo una lealtad y decirle tú por ti y yo por mí. Te amo. ok, Y añades, asumo mi responsabilidad. Asumo que yo he decidido pensar esto. Fíjense, nosotros a diario no somos, o sea, asumimos la responsabilidad de lo que pensamos, porque ya ni que hablar de lo que hacemos, ¿no? Porque veo que
es normal en el mundo que nadie quiera tener la culpa en nada. No, yo no fui. El yo no fui es clásico. Pero a nivel pensamientos, fíjense en que ni siquiera nos damos cuenta cuando pensamos de que soy yo el que quise darle significado e importancia a ese pensamiento. Si yo asumo mi responsabilidad, ¿no? Asumo que yo decidí pensar esto. A continuación, pronuncias con determinación un pensamiento sanador, el que me venga. Puede ser los de la lista, ¿no? Que vimos hace un rato. Ok. Y de esta manera estoy siendo responsable para conmigo mismo y para con todos los demás, ¿no? Por eso teníamos el papel todos los demás. Por eso, ¿vieron ese ejercicio del curso de milagros de no tengo pensamientos neutros, ¿no? Es así, ¿no? Tal cual, porque yo tengo por acá el curso, pero no tengo ganas de ponerme a buscar ahora, o no hay pensamientos neutros o algo así, es el ejercicio. Yo cuando lo hacía decía, pero ¿cómo? Que no, es como, no me caía me tardó mucho tiempo caer la ficha con ese ejercicio, porque eh, no somos conscientes del efecto que tienen nuestros pensamientos, del poder, ¿no? Bien. Ese fue el primer, digamos que ese sería el segundo ejercicio, porque primero hicimos el del trauma, ¿no? Ok. Y después hicimos este de los pensamientos, y ahora vamos a trabajar con la angustia. Y ahora, aunque algunos de ustedes no sientan angustia en este preciso momento, pero todos hemos seguramente pasado por alguna situación que nos ha angustiado, ¿no? Eh, Puede ser por algo que le está pasando a un ser querido o por algo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Y parece raro decir que hablemos con la angustia, porque parece que era como hablar con la angustia, ¿no? Y según, bueno, acá algunos conocen quién es Brigitte Champetier, ¿no? Que también es una maestra acá de constelaciones, ¿no? Ella dice que la angustia no es una emoción, sino que es la protección de una emoción devastadora, ¿no? Yo me quedé como asombrada cuando aprendí esto porque, claro, yo imaginaba que la angustia era una emoción como cualquier otra. Pero la angustia es la protección de una emoción devastadora. O sea, cuando hay una emoción que nos ha devastado, que no podemos manejarla, no podemos gestionarla más que manejarla, ¿no? Eh, Como protección usamos la angustia. La presencia de la angustia nos habla necesariamente de una emoción antigua, que en su momento no fuimos capaces de vivir o que perteneció a un ancestro. Esto también es importante, ¿no? Yo ahora lo voy a aclarar más que nada, porque bueno, los que ya venimos haciendo desde la primera clase ya estamos un poco ayornados, pero bueno, hoy está Luz con nosotros, que ella eh, es más, trabaja más con el curso de milagros, y capaz que de las constelaciones esto le suena medio raro. Así es, Silvina, gracias. Por Pero eso es yo así. voy aclarando para que no te sientas persona así, ¿esto qué es, no? Sí, gracias, Claro. Silvina. En las constelaciones o en los trabajos sistémicos se mira, ¿no? Todo de forma sistémica, o sea, de forma global. Podemos decir que todo funciona como un sistema, ¿no? Entonces puede ser que esa angustia que siento, ¿no? No sea de algo que yo en mi infancia, supongamos, no fui capaz de vivir, pero también puede ser algo que perteneció a otros. Un ancestro quiere decir que puede ser mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos o mis padres. A veces es cercanito, bien cerquita, o una tía, o un tío.
Entonces yo por amor, otra vez vuelvo a repetir, por amor, por lealtad, cargo con esa culpa o con esa emoción devastadora y con la angustia gestiono o protejo esa emoción que fue devastadora para el sistema, ¿no? O para este ancestro en sí, o para mí mismo también, ¿no? Ya que es una protección, una angustia necesita sentir nuestro cariño y gratitud. Por eso es que tenemos que hablar con la angustia. Uno a veces quisiera que la angustia se le vaya, que se fume, desaparezca. Pero como es una protección, la única manera que tenemos es que eso que nos causa angustia, esa emoción, nosotros podamos darle cariño y gratitud, ¿no? Podemos mostrarnos muy agradecidos a las circunstancias que despierten angustias, pues nos van a permitir liberar asuntos bloqueados muy antiguos. Es una manera nueva de ver, porque por lo general nosotros queremos estar agradecidos con las cosas bonitas que nos pasan. Pero es que la sanación justamente viene cuando nosotros, sinceramente y honestamente, ¿no? Y sintiéndolo, agradecemos a las circunstancias que nos despiertan angustias. Porque vieron que esto también lo explica este hombre que les hablé al principio, Peter Levine. Él dice justamente que, bueno, que nosotros tenemos esta manera de huir, ¿no? Vieron que es huir de la emoción, ¿no? Entonces, pensamos que si escapamos, ¿no? Mediante diferentes ¿cómo es? Herramientas que tomemos de ahí fuera. Me voy a dar un paseo, voy a leer un libro, voy a mirar la tele, voy a charlar con un amigo, algo que tengo que hacer para que se me vaya la angustia, ¿no? O me victimizo y lloro horas y horas, ¿no? Y la angustia no se me va nunca, ¿no? Poder hacer la práctica de estar agradecido cada vez que algo me despierta angustia, aunque sea al principio, si no me sale mucho, decir gracias internamente y nada más, ¿no? Eso nos permite liberar asuntos bloqueados muy antiguos. Aunque nosotros digamos, ay, no puedes, hay que probarlo, porque nosotros es que si no lo probamos no podemos, ¿no? Y acá viene el otro ejercicio. También son 3 lugares. Si quieren, usen los mismos papeles que cortaron hace un rato del otro lado para no tener que gastar otra vez papel. Si quieren y están más ahí a mano, ¿no? En un papel voy a escribir yo adulto. En otro papel voy a escribir angustia. Si quieren pongan mi angustia, si quieren hacerlo más así, más personalizado. Y en el otro, yo niño o niña. Bueno, pongan, las mujeres pongan niña si quieren. Pero igual es un estado, ¿no? Un estado con género, así, femenino, masculino, lo mismo. Silvina, disculpa, yo adulto y el otro es yo... Angustia. Angustia. O puedes poner mi angustia, si querés. Angustia. Okay. Y en el otro, yo niño. Y así, intuitivamente e inconscientemente, sin pensar, vamos a tratar de no pensar, voy a colocar esos 3 papeles en el suelo donde a mí me dicte mi corazón, donde sienta que tienen que estar. No importa si uno está más lejos, necesito poner uno más alejado del otro, uno por allá, el otro por allá. Ahora los pongo como yo quiero, ¿no? Más que yo siento, ¿no? En el suelo.
y voy a prestar atención a ver cómo los coloqué. Yo no voy a decir nada, les voy a dar un momento para que ustedes los ubiquen en el suelo. Cuando ya esté decidido y ya los hayan colocado, antes de pararme en el yo adulto, que es donde nos vamos a parar primero, voy a mirar a ver cómo coloqué esos papeles. Y voy a tomar registro mental, si quieren, para no olvidarse, lo pueden anotar, ¿no? Si puse los tres uno al lado del otro, si los puse en hilera, si los puse en forma triangular, si los puse el yo niño por allá lejos, lejos, y puse, ¿no? A ver cómo los coloqué. Primero hay que dar una mirada a eso, ¿no? Observar a ver mi inconsciente cómo colocó los papeles. Y después de mirar, sí, me voy a parar en el yo adulto. Y voy a sentir a ver cómo me siento internamente desde mi yo adulto, mirando hacia ese lugar que dice mi estado niño y mirando hacia la angustia. Solamente mirando primero. Observando desde el adulto. Esto del estado niño, el estado adulto, ¿no? Y el estado padre, que después lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, eh, lo descubrió este Eric Berne, ¿no? Que es el que habló y trabajó con esto del análisis transaccional. Y bueno, las constelaciones usan esto de los estados, ¿no? Para poder darnos cuenta en qué estado estamos, ¿no? Siempre que, obviamente que yo mire mi angustia desde mi estado adulto, es que voy a sentir y estar en el presente, ¿no? Pero si yo ahora me paro, vamos a pararnos en el niño, en el papel que dice niño, y vamos a mirar a la angustia, pero parados desde el niño. Y van a ver que nuestro sentir es totalmente diferente cuando miro a la angustia, o a mi angustia, o a eso que me angustia, cuando yo estoy en el niño. Puede ser que por mi cuerpo, no sé, puedo dar un escalofrío, que me duela la cabeza, que mi cuerpo se quiera mover, ¿no? Esto nos hace tomar conciencia que obviamente es nuestro niño interno siempre el que siente esas emociones, que no puede gestionarlas, ¿no? Entonces, ahora yo estoy tomando conciencia que desde mi estado adulto soy más fuerte y más grande, ¿no? Que cuando estoy parada en ese estado niño. Así que voy a volver a mi estado adulto y voy a mirar a esos otros dos estados, o sea, a estados no, al estado niño y a esa emoción, la angustia, con compasión y gratitud. Si quiero, puedo cerrar los ojos, total, yo se los digo en voz alta, ustedes lo repiten, o si quieren, no cierren los ojos y lo leen de la pantalla junto conmigo, o sea, como ustedes quieran.
Es mejor si cerramos los ojos porque nos centramos más, ¿no? Entonces, mirando con compasión y gratitud a la angustia y al estado niño, les digo, yo puedo con esto, ustedes no. Gracias por mirar lo que están mirando. Yo me hago cargo de todo esto. Todo sirvió. Y ahora ha terminado. Nos necesitan en la vida. Tomo la vida como es. Puedo con la vida exactamente como es. Yo puedo. Fíjense en que la angustia está muy relacionada siempre a este estado, ¿no?, de frustración que sentimos todos cuando las cosas en nuestra experiencia, en nuestra vida, no nos salen, ¿no?, como quisiéramos. O tenemos un conflicto con un ser querido y queremos resolverlo, lo que sea, y eso nos frustra, ¿no? Y es bastante complicado gestionar a veces la frustración. Y a veces una frustración puede terminar en un deseo de morir, ¿no? Porque me siento tan inútil. Y todo viene de un creer que no podemos, ¿no? Por eso esa última frase de yo puedo. Porque yo puedo es muy fortalecedor, ¿no? Bien, ese sería el ejercicio, hablar con la angustia. ¿Qué se puede volver a hacer después, eh? Los ejercicios sistémicos, estos se llaman ejercicios sistémicos, y se pueden hacer todos los días, o sea, todos los días puedo hacer un ejercicio sistémico, no me va a pasar nada. Lo que no puedo es constelar todos los días, ¿no? Una constelación individual se puede hacer cada 15 días, por ejemplo, y una de las que son presenciales, bueno, hay que esperar bastante más tiempo, ¿no? No se puede hacer una cada 15 días. No es bueno porque el alma, ¿no?, tiene que hacer todos estos movimientos que son muy potentes y no es bueno mover tanto las energías. Pero los ejercicios sistémicos sí se pueden hacer. Más que nada cuando nos sentimos así, ¿no? Por ejemplo, angustiados. Puedo hacer este ejercicio de la angustia. Hola, Ok, hola, perdón, hola ¿qué tal? Claudia. Sí, ¿Qué tal? vea que te corro para acá. Ahí. Buenas tardes. Mm, Buenas tardes a todos. Entré 3:30 porque vi el horario y así que entré tarde. Me parece que empezaron antes, ¿no? sí, pero que yo que puse 3:30. Ah, sí, Ah, entonces yo me equivoqué, no me pero no, digas. sí, No, no yo vi importa. 2:30. Ah, claro, ella vio 2:30. A, Bueno, a mí porque me sí. salió 2:30. Ah, claro, pero No, ella es de Venezuela, Luz. Yo claro, soy de Venezuela. Ah, mira. en el link aparece Entonces yo me 3:30 equivoqué. p.m. No importa, igual Mira, después lo veo grabado. claro, no me di cuenta, mira. Te quería hacer una consulta Sí, respecto a este ejercicio. El anterior no lo hice sí, porque entré justo y no estaba sí. preparada. El de la angustia, El de la angustia, sí lo pude hacer. sí. Te consulto, ¿qué lectura se hace de acuerdo a cómo ubicamos cada uno de los tres lugares, el Eh, posicionamiento? claro, el propósito del ejercicio es justamente que nosotros podamos ver con compasión y gratitud Sí, a la angustia, sí, ¿sí? Por lo menos así lo explica Brigitte. sí, Porque ella dice que lo que nosotros nos mantiene así, con esa angustia, y no la podemos soltar o liberarla, es porque no la abrazamos, ¿no? sí, O sea, la miramos desde el niño. ¿M? Siempre que sí, miro desde el niño, obviamente que
voy a estar atrapado por las emociones, ¿no? Estas emociones, que ahora vamos a ver esto de los sentimientos primarios y secundarios para poder diferenciar un poquito. Sí, No voy a poder gestionar. Y ella dice que la angustia no es una emoción, sino que es una protección de una emoción devastadora, claro. ¿no? Como un Como, recurso del aspecto niño, o sea, claro, ante un dolor insoportable, digamos. exacto, exacto. Y puede ser de dos maneras, o de algo que nos sucedió de niños que no lo pudimos gestionar, que pues, es como tipo un trauma también, ¿no? Porque la angustia siempre es algo traumático. O puede ser que estemos cargando algo de un ancestro, ¿no? Que bueno, cuando hacemos constelaciones grupales, ahí siempre sale, ¿no? Nosotros en un ejercicio sistémico es un poco raro que nos salga, aunque puede pasar que yo esté mirando mi angustia y se me representa la imagen de alguien, ¿no? Sí, Puede suceder eso, ¿eh? sí, sí. Eh, yo la otra vez estuve trabajando, ¿no? Esto de cuando estamos cargando algo de otros, ¿no? Y lo importante es, bueno, observar a ese ancestro, ¿no? Y siempre desde el amor decirlo, ¿no? Esto lo dejo con vos, o sea, es tuyo. Y siempre con las manos hacia abajo. ¿Vieron que cuando nosotros honramos en las constelaciones es hacia arriba? Bueno, Ujú. cuando dejamos algo, también hasta es bueno imaginarme como que el otro tiene las manos extendidas, ¿no? Y se lo dejo, ¿no? Con las manos hacia abajo. Uno a veces, bueno, vos que estás acostumbrada, Claudia, a hacer todo esto, suena más normal, pero capaz que Ujú. otro dirán, uy, pero es que es increíble, pero uno, el inconsciente, ¿no? Como está tan ligado a nuestro cuerpo, todo es inconsciente, entiende, ¿no? Que lo estamos dejando, ¿no? Y parece que no, pero ¿cuántos de nosotros estuvimos mucho tiempo, o que quizás sigamos cargando angustias o dolores de otros, ¿no? Que no Sí, tenemos ni idea, ¿no? Igual Hellinger dice que a veces no es que hay que descubrir qué cosa en específico, ¿no? Sino es la energía, ¿no? Esa energía, como dice él, la energía del perpetrador, la energía, es una energía familiar. mm, Él dice que los sistemas, todos tienen un tipo de energía que los une, ¿no? Eh, hay que descubrir cuál es, ¿no? Porque fíjense en que no en todos los sistemas es lo mismo, ¿no? Porque vemos sistemas que, por ejemplo, el abuso sexual es algo, ¿no? Que es típico, otros es, qué sé yo, el robo, la estafa, ¿no? Si lo queremos traducir una palabra, pero es que en realidad son energías que, bueno, sí, están en el campo del sistema y bueno, tenemos que, nuestro sí. trabajo consiste en eso, en poder dejar con los que cada uno tiene que hacerse cargo de sus culpas, ¿no? Ujú. No, cargar con la culpa de los otros no es para Sí, nada positivo no, para ninguna de las dos partes. para ninguna de las Eh, dos partes. Acá igualmente lo que yo me orientaba más a la pregunta es Mm. a la interpretación de la ubicación, suponete si era triangular, porque Ah, sí, sí, también me sí, quedó la duda en la sí, clase anterior, viste que sí, trabajamos con las plantillas. sí. Ah, eso, eh, ahí está, eso, espera que yo me lo voy a anotar, porque, mm, viste, si yo la viste que próxima se los voy en a un, hacer, espera, claro, lo de en un los momento dijiste a ver sí, sí, si sí, sí, era porque forma circular o hay una cuadrangular. explicación, pero más que nada, ¿sabes qué, Claudia? Para cuando constelás individualmente Mm, y el consultante distribuye ¿viste cómo hicimos la otra vez que distribuimos los sí, anclajes? Pero acá en esto, ella, Brigitte, lo que dice es para que nosotros veamos si estamos muy, por ejemplo, no tanto con lo triangular y circular esto, sino muy, el niño, por ejemplo, muy pegado al adulto, o lo pusimos muy lejos, ¿no? Y la angustia si está muy cerca del niño, ¿no? Más que nada para observar, dice ella, en qué lugar nosotros estamos con respecto a la angustia. Si yo como adulto estoy mirando la angustia, ¿no? O cuando me paré en el niño, miro más a la angustia, o sea, para descubrir desde qué estado, ¿no? Del adulto o del niño.
Porque todos sabemos que la única manera de poder vivir esta experiencia es en el presente, ¿no? Estando siempre en el adulto. Y eso es lo que nos cuesta a todos, Sí. porque ese niño tira muy fuerte, tira muy fuerte. Ah, no, nosotros, bueno, hicimos una vez que estaba Ángel, no sé si estaba Sorley, no me acuerdo. Hicimos el ejercicio del PAM, que es el perpetrador, el adulto y el niño. Eso lo podemos volver a hacer. Es muy bueno ese ejercicio. Ah, yo no estaba ahí en ese. ¿Vos estabas, no, Sorley, o no? No, no, No me no, no, señora, acuerdo. yo no, Bueno, yo me los he entonces, perdido todos, hasta este me he logrado. claro, hicimos, pero no ahora, en este curso, lo hicimos una vez. Porque es muy interesante, es muy potente, porque ese hay que hacerlo dando vuelta a los papeles. Vos no sabés en cuál te estás parando. Y entonces ahí sentís porque decís, ah, claro, estoy mirando todos mis problemas y mis situaciones siempre desde el niño, ¿no? Y es increíble el cuerpo cómo canta y cómo canta el inconsciente, cómo estamos. Bueno, ¿listo? ¿Aclarado? Gracias, Silvina. Sí. Sí, Dale, sí, dale. muchas gracias. Gracias, sí. Bien, ustedes pregunten, total paramos y total nos sirve para todos esto. Para dormir mejor, yo lo puse este ejercicio porque me pareció muy interesante, más que nada que hicimos los ejercicios de Peter Levine, que también era uno para dormir, porque me encantó lo que dice, ¿no? Es algo que dice Brigitte Champetier, ¿no? Eh, pues yo nunca me imaginé esto, pero bueno, uno tiene que tomar conciencia. El bien dormir está asociado al amor que hemos practicado durante el día, y especialmente en los últimos minutos antes de entregarnos al sueño. Fíjense en esos días que estamos un poco como locos, o peleamos con alguien, no sé, algo, estamos con la térmica que se nos saltó, después nos cuesta dormir a la noche, ¿no? El insomnio es provocado por el estrés y por la culpa, emociones incompatibles con el amor, ¿no? El no encontrar el sueño en la primera parte de la noche muestra la presencia de una culpa no asumida, y el despertarse de madrugada sin poder volver a dormir durante un buen tiempo es debido a un sentimiento de ser culpable y de tener algo que expiar, ¿no? Vieron que, bueno, Bert Hellinger trata el tema de la culpa muy diferente a cómo está visto desde otras filosofías, ¿no? Especialmente el Curso de Milagros, que habla de la culpa inconsciente, ¿no? Acá Bert Hellinger se refiere más que nada a la culpa que me da como persona, ¿no? Más que nada a nivel en mis relaciones, ¿no? Si yo le hice algo a otro, ¿no? Le causé daño a otro, ya sea con la palabra o hice algo de manera intencionada para dañar a otro, ¿no? Y no asumo que lo hice con intención, ¿no? No estoy reconociendo mi culpa. Y Bert Hellinger dice que uno tiene que reconocer su culpa, ¿no? Y a veces algo que, no sé, de algo, no esa culpa inventada, ¿bien? Porque si es por culpa, uno a veces echa la culpa. Si somos medio culposos, nos echamos la culpa de todo. Llueve y digo, ay, la culpa fue mía. No, esa culpa, ese sentimiento, ¿no? De algo que tengo que expiar. En las constelaciones, Hellinger utilizó mucho esto del expiar, ¿no? Bueno, es más profundo, ¿no? Nosotros vamos a ver así por arriba, pero es como, ese expiar es como pagar el precio, ¿no? De lo que hice, con dolor. Por lo general la expiación así en este caso es con dolor, ¿no? Y, y puede ser que suceda de cualquiera de estas dos formas, ¿no? Y entonces puede ser que me despierte sobresaltado o que no me pueda conciliar el sueño, puede ser. Los adultos pueden estar llevando la culpa de alguien de otra generación. Y esto, aunque suene loco, es que es así. Bueno, los que hemos constelado lo hemos comprobado, ¿no? Pero tienen que empezar reconociendo su propia culpa
o su propio deseo de expiación, este famoso no merezco. Vieron que yo siempre les digo, ¿no? Bueno, a los otros chicos que estudiamos el curso de milagros y otras cosas juntos, que culpa y merecimiento son lo mismo, ¿no? Una vez se dice como que culpa y merecimiento son lo mismo. Están íntimamente relacionados porque cada vez que yo siento que no merezco algo, es que me estoy culpando. Es una manera de culparme, ¿no? ¿Y cuántas cosas nosotros, fíjense, en nuestra experiencia, creemos, ¿no? O sentimos que no nos merecemos? Bueno, ese no que no merece, sentir que no merezco, ¿no? Es como sentir que yo tengo que pagar algo, como que estoy en deuda. A ver, me gusta más ese término, ¿no? Como que estoy en deuda. A veces puede ser con nuestros padres, que nos sucedan, con amigos, no sé, con nuestros hijos, ¿no? Bueno, con cualquiera de nuestras relaciones, ¿no? Y entonces, claro, acá parece raro, ¿no? Porque si yo estoy llevando la culpa de otra generación, tenemos que empezar reconociendo su propia culpa o su propio deseo de expiación, ¿no? Está referido a ellos, ¿no? No mi propia culpa, ¿no? La culpa de mis ancestros. Durante unos minutos, ¿sí? Y esto lo podemos hacer sentados, ¿no? Porque da el ejercicio para hacerlo sentados. Si quieren hacerlo parados, lo pueden hacer, ¿no? Vamos a intentar conectar ahora con nuestro corazón. Y podemos usar lo que hicimos del Peter Levine, ¿no? Que lo hicimos hoy. Que fue, ¿no? Poner la mano, o la mano era la mano derecha, pusimos en el pecho y la mano izquierda en el plexo, ¿no? Este ejercicio, yo les digo, me encanta a mí, es fabuloso, porque más que nada para dormir. eh, Me ayuda a conectar con ¿El el plexo corazón. es el ombligo? ¿Dónde es el Ahí plexo? más o menos por la zona del ombligo, un poquito más Ah, sí, abajo, sí. Ajá, ahí en esa ajá. zona, ¿sí? La mano izquierda en el plexo. Y Ah, la mano izquierda. en el pecho, ¿no? Acá, bien en el centro o más cerquita del corazón, La eh, izquierda, derecha. si nos aquietamos un poco y cerramos los ojos, vamos a intentar imaginar que estamos respirando desde ahí. Y van a ver que cuando ustedes empiezan a inspirar, ¿no? Y expirar, respirando desde ahí, es como que comienzan a sentir más profundo el latido del corazón, como si los pulmones estuvieran en el corazón y el corazón respirara, ¿no? Vamos a imaginar nuestro corazón físico y tratar de percibirlo e imaginarlo sintiendo que está respirando el corazón y entra aire y sale aire de mi corazón. Poniendo toda mi atención en el corazón. Y centrado en mi corazón, voy a sentir gratitud. Recordando motivos por los que hoy puedo estar agradecida. Mi salud, una alegría, algo que haya hecho, algo que me han regalado, una palabra bella que me dijeron, por la abundancia.
Y disfrutamos el percibir esta gratitud en todo mi cuerpo. Y ahora vamos a entrar en la fase, ¿no? En la que me voy a reconciliar con la culpa o con ese que yo siento que me hizo daño o que yo siento que le hice daño. Eso que me dejó un peso de injusticia, rencor, miedo, confusión, enfado, aunque sea muy sutil. Voy a imaginar a esa persona y le voy a comunicar mi dolor, mi sufrimiento, mi miedo, pero no con dramatismo ni con una emoción fuerte, sino de una manera neutra. Podemos decirle cómo nos sentimos internamente, cada uno a su manera. Lo que me dijiste me causó mucho dolor. Me siento desesperado a causa de esto que me hiciste o que me dijiste. Con esa persona con la que más emoción, que más mueve nuestro sentir, ¿no? Y lo puedo repetir hasta que sienta un calor. Si ustedes todavía continúan con las manos como comenzamos al principio, van a ver que las manos tomaron temperatura y están calientes, ¿no? Ese calor siempre nos habla, ¿no? Ese calor que sentimos en el corazón nos habla de una reconciliación. La culpa siempre se siente como fría, como fría como la muerte. El amor siempre es cálido. Entonces me doy cuenta de que estoy enfadado con esa persona, que me quiero vengar y que quisiera hacerle daño, aunque sea muy sutil. Y es muy bueno hacer sitio a estas emociones y reconocer que están ahí, porque solo reconociendo que esa emoción está en mí es que la voy a poder liberar. Con firmeza y neutralidad le digo a la otra persona: quiero hacerte daño, me quiero vengar. Quiero hacerte daño, me quiero vengar. Y ahora que le hemos dicho esto, ya estoy preparado para decidir ver el sufrimiento de la otra persona. Porque si yo le digo a la otra persona, quiero hacerte daño, me quiero vengar, y soy honesto y reconozco que ese sentimiento está en mí, voy a tomar conciencia de que quien sufre hace sufrir. Poco a poco la compasión va a renacer en ti y podrás decir, y antes de decir esta frase, tengo que tomar conciencia, ¿no? Que quizás ese que yo digo que me hizo daño y me hizo sufrir es porque está sufriendo, ¿no? Porque solo quien sufre hace sufrir.
Y eso nos conecta con la compasión y le podemos decir, veo tu dolor, asumo mi parte de responsabilidad, te amo tal como eres. Respiramos profundo y nos sentimos ahora llenos de compasión. Esa compasión que ahora siento, la estoy regalando a mí, ¿no? Habla de nuestra imagen interna, ¿sí? Las constelaciones es muy interesante observar con detenimiento qué es lo que está pasando, pero no hacer un análisis demasiado profundo porque la mente, como les digo siempre, se va a meter ahí y ya nos vamos a enredar y va a llegar un momento que la constelación, lo que me mostró esa imagen, que yo realmente, si la hacemos como les dije, con figuritas móviles, yo la puedo hacer movimientos y volverla a configurar a ver qué siento internamente cuando muevo la ficha, no me va a permitir que mi alma comprenda eso que está desordenado ahora dentro mío, ¿no? Una constelación siempre se hace para ordenarme, porque cuando nosotros internamente estamos desordenados, obviamente que nuestro exterior va a estar desordenado. Y como dijo Hellinger, si no hay orden no puede haber amor. Entonces, por eso es importante tener mis imágenes internas ordenadas. No se constela para que mi hijo se porte mejor, ni para que mi marido vuelva, ¿no? Porque hay personas, hoy ahora como está de moda la constelación, todo el mundo, ay, yo ya constelé todo, constelé mi perro, constelé mi marido, lo constelé a todos en mi casa. La gente se piensa que constelando a los parientes como que se le va a arreglar la vida. Y no, es que justamente es un movimiento del espíritu. Soy yo, son mis movimientos internos los que tienen que ordenarse. Los demás se van a ordenar solos, cuando yo me ordene. Los demás solo me muestran, y gracias a Dios que están ahí que me lo muestran, el caos que tengo dentro mío, ¿sí? Más me enoje y me peleé con la realidad esa que yo le llamo externa, ¿no? Más caos va a haber en mi interior, ¿no? Y lo que sí es positivo, ¿no? Que va, por lo menos yo le veo positivo de las constelaciones, es que nos permiten descubrir nuestras lealtades internas, ¿no? Porque al configurar nuestro sistema, como les decía hace un rato, si yo estoy mirando a mi abuela, por supuesto que no voy a estar mirando a mi mamá, porque yo estoy siempre mirando, o sea, parece que miro a mi mamá, pero yo estoy mirando a mi abuela, porque estoy en lealtad con ella, ¿no? Entonces, si mi mamá se llevaba mal con mi abuela porque nunca tomó a mi abuela, y obviamente que yo tampoco voy a poder tomar a mi mamá. Y ahí se empiezan a ver los desórdenes, ¿no? Y las constelaciones lo que hacen, de frases sanadoras y todo esto, es ordenarnos internamente, ¿no? Lo que se ordena es nuestro inconsciente, ¿no? Bien, por eso hoy le vamos a dar mucho, le estamos dando mucho cosa a esto de la configuración. Hicimos esa configuración de cuadrantes, nos estamos metiendo en este esquema, ¿no? Y ahora vamos a ver esto de las relaciones y vamos a trabajar con un tema de relaciones. Nuestras relaciones con los demás son uno de los aspectos fundamentales de nuestra calidad de vida. Lo que no hayamos resuelto en nuestra familia de origen se va a proyectar en nuestra manera de relacionarnos. Aunque parezca increíble, pero es así, ¿no? Yo me relaciono con los demás de acuerdo a mi imagen interna, principalmente la de mis padres, ¿no? Yo no he tomado a mis padres, después de eso que no he tomado, como yo no tengo unido estos dos polos, porque es como si fueran dos polos, ¿no? Dentro mío. Entonces, pues, en mis relaciones externas voy a tener dificultades. Cada vez que resolvamos algo de la relación con nuestros padres o ancestros,
algo se volverá más fluido en nuestro contacto con los demás, ¿no? Y es increíble, pero funciona así, ¿no? Cada vez que hay movimientos internos, es que después fluye algo ahí. Ahí fuera lo vemos, como fluye solo, ¿no? El amor es tomar a cada uno como es. Ese es el verdadero amor, ¿no? Sin deseo de que cambie. Sin embargo, cuando un ser querido sufre, fracasa o se pone enfermo, nos gustaría mucho poder ayudarle sin hacer de salvador, lo que se volvería en contra de ambos, respetando su destino. Descubriremos que precisamente lo que más ayuda es respetar el destino de los demás y agradecerles por vivir lo que les toca. Claro, esto visto desde el mundo parece loco, ¿no? Pero el respeto, ¿no?, es la base. Cuando vieron que no hay orden, no hay respeto dentro de los sistemas, ¿no? Pero así todo, ahora vamos a ver algo que dice Hellinger, que es muy interesante, ¿no? Cuando uno no cambia, o sea, no solamente uno como nosotros, ¿no? Sino esos que vemos ahí fuera, ¿no? Y lo vemos que no cambian, es porque ellos están en fidelidad con el pasado. Por eso es tan importante esto que hicimos hoy, ¿no? De ver hacia dónde miran. Bueno, miramos nosotros y hacia dónde miran los integrantes de nuestro sistema, ¿no? Si estoy en fidelidad con el pasado, no puedo cambiar, porque estoy atrapado por una promesa de amor arcaico e inconsciente. Y esto es muy normal en nosotros, ¿no? Uno va descubriendo, ¿no?, cómo por amor ciego, Hellinger le llama amor ciego, no este amor arcaico. Claro, es que nuestras promesas las hicimos de pequeño, entonces no nos acordamos. Le dijimos a ese ancestro, yo como tú, yo por ti. Y estamos cargando con eso, ¿no? Y claro, ¿cómo va a cambiar nuestra vida si nunca estamos mirando hacia la vida? Estamos mirando hacia atrás. Cada uno es como es y está en la etapa y en el movimiento que le corresponde. Simultáneamente, cada uno sigue siendo libre de decidir cómo actuar, pero lo más fácil es imitarse, ¿no? Imitarse a uno mismo, sin atreverse a salir de la fidelidad. Por eso esto, ¿se acuerdan cuando vimos de las imitaciones? Es muy normal. Nosotros, claro, ahora porque estamos tomando conciencia, porque estamos viendo todo esto, pero ¿cuántas veces lo hacemos igual que el otro, lo imitamos, ¿no? Porque es más fácil, es como una zona de confort eso, ¿no? No querer nunca ser uno mismo y tomar decisiones uno, ¿no? Dejar de actuar como el otro. Cuando honramos el destino de alguien, algo se alivia. La persona vuelve a conectar con su fuerza y puede ver, decidir o hacer algo nuevo. Y esto es cierto, ¿eh? O sea, cuando nosotros podemos honrar el destino del otro, ¿no? Por eso es tanto esto de inclinarse, de asentir, pero hacerlo todo uno, ¿no? Nosotros, bueno, yo voy a ver si en la próxima lo podemos hacer más corpóreo, ¿no? Más corporal. Esto de inclinarnos, porque hoy hicimos una pequeña reverencia ahí, pero ya cuando me tiro al suelo directamente y apoyo mi frente en el piso y estiro mis brazos y mis palmas hacia arriba y honro a esos ancestros, ¿no? Y respeto profundamente su destino. Y reconozco y les digo que ellos son grandes y que yo soy demasiado pequeño para cargar con eso. Entonces me estoy ubicando en mi lugar. E internamente dentro mío algo se alivia, porque estoy conectando con mi fuerza. Por eso siempre después las constelaciones nos piden ese movimiento hacia la vida, ¿no? Porque en realidad nosotros eh, estamos como desperdiciando esa energía, como gastándola, ¿no?
en ser el que imita al abuelo, el que es como tal, el que lo hace como, ¿no? Y si a veces no lo hacemos nosotros, lo puede hacer alguno de nuestros hijos o de nuestros nietos también. Entonces, vamos a hacer un ejercicio hoy, además de este que estuvimos viendo, de la configuración y esta meditación que hicimos hoy, para ayudar a alguien sin interferir, porque es muy difícil y a nosotros nos nace, a todos, porque es innato en nosotros eh, querer ayudar a otros, y más si son nuestros seres queridos, ¿no? Bueno, también podemos querer ayudar a otros que no son nuestras relaciones cercanas, porque son amigos, ¿no? Y a veces confundimos esto del servicio, ¿no? A los demás, y, y claro, como ahora vamos a ver al final, vamos a hablar de esto de la culpa y la inocencia, que van a ver qué interesante. A veces lo hacemos y en realidad nos estamos perjudicando a nosotros y perjudicando al otro, ¿no? Y al final nadie sale ayudado. Pero hay una manera de ayudar sin interferir en el destino del otro, ¿no? Por eso vamos a hacer un ejercicio para eh, poder respetar, ¿m? Y al mismo tiempo conectar a ese otro, ¿no? Con la máxima fuerza. Es importante que lo hagamos parados también. Yo no quiero ser hincha, pero siempre los ejercicios es importante que pongamos todo el cuerpo porque siempre la energía, ¿no? Se moviliza mejor cuando estamos parados y hacemos movimientos, porque si no es como que estoy quieto y me cuesta más, ¿no? Porque tengo que hacer todo acá imaginativamente. Se puede hacer igual, como les digo, se puede hacer con papelitos sobre la mesa, pero siempre es más potente, ¿no? No es necesario que recorten papelitos, pero sí que delimitemos en el espacio en el que estamos un lugar para mí, o sea, donde voy a estar parado yo, un lugar donde voy a ubicar a esa persona que yo quiero ayudar. ¿M? Puede ser que sea uno de mis padres, puede ser que sea mi amigo, puede ser que sea mi hermano, mi hermana, mi abuelo, no sé. Esa persona a la que yo quiero ayudar. Y el destino de esa persona, o sea, lo que le está sucediendo, ese destino que vamos a suponer si esa persona se está enferma y yo quisiera que se cure, ¿no? O qué sé yo, o tiene un problema económico y yo quisiera que no lo tenga, o bueno, no sé, lo que sea, que ustedes sepan internamente, me voy a parar en mi lugar y voy a imaginar a esa persona a la que quiero ayudar y enfrente de esa persona está su destino. ¿Mm? Me voy a colocar a un poco de distancia de la persona que yo quiero ayudar y voy a visualizar, como dijimos recién, que frente a esa persona está su destino. Si quiero, y es bueno, puedo cerrar los ojos para ver mejor, ¿no? Es increíble que digamos puedo ver mejor con los ojos cerrados, pero sí, vemos mejor con los ojos cerrados porque todas las figuritas y figurines del mundo nos distraen. Entonces voy a estar parado en mi lugar y mirando hacia esa persona que quiero ayudar y su destino. Voy a imaginar como si entre esa persona que yo quiero ayudar y yo hubiese un cristal. Yo la puedo ver a esa persona porque hay un cristal, pero es un cristal irrompible. ¿M? Y le digo, yo hasta aquí y tú hasta ahí. Miro a su destino
con mucho respeto. Y voy a inclinar mi cabeza ahora mirando al destino de esa persona, con mucho respeto. Y lentamente voy a levantar así mi cabeza, no mucho, ¿no? Sino solamente recta. Y voy a llevar mi mirada, ahora sí, voy a abrir los ojos y voy a mirar a lo lejos de ese destino. Algo mucho más grande. Con recogimiento en mi corazón. Y mirando eso más grande que está allá, más allá del destino de esa persona que yo quiero ayudar, yo sé que eso más grande está sintonizado con el amor en acción y con la fuente de todo, ¿no? Entonces, profundamente y de corazón digo gracias, conectando a lo lejos con eso más grande. Y después de haber mirado y conectado y dicho gracias a eso más grande, voy a llevar otra vez la mirada hacia el destino de esa persona. Y me voy a dar cuenta, ahora mirando hacia la persona que está enfrente de su destino, que algo ha cambiado. Y sinceramente, y profundamente y de corazón voy a decir sí, asiento a todo. Inclino otra vez mi cabeza ante el destino de esa persona. Y ahora me giro y me retiro y miro hacia la vida. Puede suceder que inmediatamente, o puede ser esta noche, puede ser mañana, que me llegue alguna información de lo que realmente esta persona necesita de mí o lo que tiene que ser su próximo paso y yo se lo pueda comunicar. Entonces así no estaríamos interfiriendo en el destino de otro. Lo estaríamos respetando, ¿no? Es un ejercicio que parece muy sencillo, pero es muy potente. Hay más ejercicios que podemos hacer. Hay uno que aprendimos nosotros que es para sanar a distancia, ¿no? Obviamente siempre respetando el destino de otros, pero yo les voy a hacer un adelanto que ustedes lo pueden hacer solos. Vieron, así como la otra vez anotamos este como era el de devolver, devolver, te devuelvo, todo esto. Eh, Cuando tengamos así estas situaciones, ¿no? Inclusive si tenemos también personas con las que tenemos conflictos, también se hace. Siempre imaginarme a esa persona y a sus padres detrás, aunque yo no conozca a los padres de esa persona, ¿no? Pero siempre que visualicemos a una persona, ¿no? Y le pongamos los padres detrás, nosotros la estamos ayudando, ¿no? A que esa persona se sienta sostenida, ¿no? Y parece una tontera, pero pruébenlo a hacer, van a ver. Inclusive con sus propios hijos lo pueden hacer. De imaginar a sus padres sosteniéndolo. Porque el inconsciente ya sabemos que entiende de imágenes, no entiende de palabras, ¿no? Y a veces las imágenes son muy, muy potentes. Y siempre acompañado, ¿no? De ese mirar con benevolencia, como decía Hellinger, ¿no? Mirar con benevolencia es muy sanador. Entonces, ahora vamos a ver esto, y esto
esto es una información que nos puede remover mucho. ¿No? Por lo menos a mí me removió cuando yo lo vi por primera vez, porque es muy diferente a lo que nos enseñamos, ¿no? Este asunto de la culpa y la inocencia en nuestras relaciones. Toda relación humana se inicia dando y tomando. Y con el dar y el tomar también comienzan nuestras experiencias de inocencia y de culpa. Nuestros primeros dadores son nuestros padres, porque ellos son los que nos dieron la vida. Para nosotros son nuestros padres. Obviamente que nuestros padres le dieron la vida a sus padres y así, ¿no? Pero nosotros quizás ellos nos dieron la vida y nosotros nunca la tomamos. Y con este dar y tomar, porque es que nuestras relaciones consisten en eso, porque estamos todo el tiempo en relación, es más, somos relación, comienzan todas estas experiencias a las cuales nosotros a veces nos sentimos inocentes y a veces culpables, o a veces culpamos a otros, ¿no? O nos sentimos culpables nosotros y vemos que el inocente es otro. Y Hellinger dice que quien da también tiene derecho a recibir y quien toma también se siente obligado. ¿Qué pasa? Este es el gran dilema que tenemos con nuestros padres, porque nuestros padres nos dieron algo que nosotros no le podemos devolver. Por eso tenemos el mayor conflicto con nuestros padres. Estén vivos o no, porque ellos nos dieron algo que nosotros no le podemos devolver, que es la vida. Lo único que nosotros podemos hacer para estar en equilibrio es que esa vida, una de dos, si no tenemos hijos y no le damos a nuestros hijos, tenemos que dárselo al mundo, ¿no? A la vida, o sea, estar en servicio con la vida, ¿no? Siempre esto de servir es como que estamos devolviendo eso que no podemos devolver de otra manera, porque no hay manera, ¿no? De que un hijo le pueda devolver a sus padres la vida, porque es que los padres dan y los hijos toman, ¿no? Por eso siempre tenemos este asunto que nos sentimos en deuda con nuestros padres, eh, o que nuestros padres nos hacen sentir en deuda con ellos, ¿no? Este juego de toma y daca, ¿no? Que se da entre padres e hijos, ¿no? El derecho en un lado y la obligación en el otro son el patrón fundamental de culpa e inocencia en toda relación. Este patrón sirve al intercambio entre dar y tomar, ya que ambos, tanto el que da como el que toma, no están tranquilos hasta que no se dé la compensación, hasta que el que tomó también da, y el que dio también toma. ¿Mm? Excepto en la de padres e hijos, que yo no puedo devolverle a mis padres, ¿no? O sea, mis padres me dan y yo tomo, no se puede, eh, digamos, romper este equilibrio, porque siempre buscamos compensar, internamente necesitamos compensar, entonces no nos sentimos tranquilos hasta que no se compensa, porque sé que si alguien me dio algo, yo le tengo que dar algo a cambio, ¿no? Es como que si no le doy, es que voy a sentirme que le debo, y así nos pasa con todo, ¿no? Hay personas que saben más dar y no saben tomar, ¿no? Y es lo mismo, está mal igual. No es que yo doy, y si nunca tomo, hay un desequilibrio, ¿no? Porque se tiene que dar esa compensación interna, ¿no? A mí para que yo me sienta en paz, ¿no? Me sienta tranquila. Ay, a ver cómo hago ahora para que se vaya esta cosa de arriba. Bueno. Ustedes ven lo que dice arriba porque yo tengo esta cosa arriba y no sé cómo hacer para que se vaya. ¿Habrá alguna cosita que lo achique? A ver acá. A ver, dice esconder. Ahí está. Ahí, ahí escondí. Bueno, siempre que recibimos algo de otros,
por muy bello que sea, perdemos nuestra independencia y nuestra inocencia, puesto que tomando nos sentimos obligados y en deuda con la persona que dio. Y si lo observamos bien, pasa así. Alguien nos da algo, ¿no? Y parece como que quedáramos como enganchados a esa persona que nos dio algo, ¿no? Eso me hace perder mi inocencia, dice Hellinger, porque ahora me siento, no es una culpa, pero es como una culpa porque me siento como que ahora le debo, ¿no? Experimentamos esta culpa como malestar y como presión, por lo que intentamos librarnos de ella dando nosotros mismos, ¿no? Entonces, como el otro me dio, entonces yo ahora le doy algo para como que sentirme que, bueno, él me dio y yo le doy, ¿no? Como decía mi papá, me acuerdo, cuando yo era chica siempre decía, no hay que pedir favores porque uno nunca termina de pagarlos, decía mi papá, ¿no? Porque a un nivel interno, ¿no? Fíjense en que pasan nuestras relaciones diarias. Y mucho más, siempre, donde más potente se siente es entre los padres y los hijos, o los hermanos, ¿no? Por ahí, las más cercanas. Capaz que con alguien más lejano no lo sentimos tanto, pero igual lo sentimos, porque el inconsciente no sabe si son padres, madres o quiénes son. No hay tomar sin este precio. O sea que voy a experimentar esta culpa, ¿no? Por eso yo, para librarme de eso, ¿sí? Tengo que dar algo de mí, tengo que dar algo yo. La inocencia, en cambio, se experimenta como placer. La sentimos como el derecho a la reivindicación cuando hemos dado sin tomar. O sea, si yo doy, ¿m? Y no tomé, me siento como que yo soy inocente y no siento esa culpa. La culpa la siento cuando tengo que tomar. Por eso a todos nos cuesta tomar. Ya les vamos a tomar a nuestros padres lo que más nos cuesta tomar. ¿M? Y cuando damos más de lo que tomamos, que es muy normal en nuestra vida, ¿no? Dar, 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 dar y nunca tomar. Y la sentimos como levedad y libertad cuando no estamos obligados a nada. Por ejemplo, cuando nosotros mismos no necesitamos o tomamos nada, y muy especialmente cuando también hemos dado después de haber tomado, ¿no? O sea, que si yo tomé, entonces te doy, me hace sentir inocente, me hace sentir aliviado. O si doy y no tomo nada, también me siento bien, me siento libre. Y también en esas personas que dicen, yo no necesito nada, no necesito nada. ¿Vieron que hay personas que tienen ese eslogan, no? Yo no necesito nada de nadie. Entonces, eso me hace sentir, porque internamente me hace sentir inocente, como que no estoy en deuda con alguien, ¿no? Obviamente que siempre con quien nos sentimos en deuda es con Dios, ¿no? Pero bueno, como nuestros padres son como la miniatura representativa de Dios aquí, ¿no? Como dice el curso de milagros, ¿no? En eso de los dos cuadros que nos habla de esos cuadros, ¿no? Esa representación en miniatura, ¿no? Esa sección es muy potente del curso de milagros, ¿no? Yo creo que uno la tiene que leer muchas veces porque la verdad, miren cómo nuestro inconsciente se niega a entender esas cosas. Para alcanzar o conservar este estado conocemos tres comportamientos característicos. Como todos necesitamos estar en equilibrio, buscamos esa compensación. Entonces, para estar en compensación y no sentirme culpable, entonces tenemos tres comportamientos, dice Hellinger, que hacemos todos. Algunos de ellos nos vamos a sentir más identificados que con otros. Uno de ellos es la huida. Algunos pretenden conservar su inocencia negándose a participar. Prefieren cerrarse en vez de tomar. De esta manera tampoco están obligados a nada. Esta es la inocencia de los no jugadores que no quieren ensuciarse las manos. Por eso muchas veces se creen especiales o mejores. Sus vidas, sin embargo, solo funcionan al mínimo y en consecuencia se sienten vacíos y descontentos.
¿no? El típico, ah, no, yo no me meto, yo soy especial, no, yo con eso no tengo nada que ver, ¿no? Y nosotros no podemos dejar de participar en la vida, siempre estamos participando, ¿no? Entonces, cada vez que me cierro al tomar, ¿no? Fíjense en que, miren que, porque yo digo, ¿no? El cuerpo muestra todo, ¿no? Cuando nosotros nos van a dar algo, nosotros ponemos las manos siempre así. Porque vieron que también está que doy con la izquierda, que la derecha, no sé qué, que yo la verdad nunca me lo aprendo eso, siempre me quedo pensando. Pero siempre las manos, cuando vamos a recibir algún regalo, están así, ¿no? Bien. Este gesto es cuando yo devuelvo algo. O sea, cuando doy algo, por lo general mis manos están más así y devuelvo así. Pero cuando tomo, tomo así, ¿no? Por eso en la honra a los padres, el movimiento del cuerpo tiene que ir con las manos así y la inclinación, ¿no? De mi cuerpo hacia adelante, ¿no? Porque son la vida. Eh, entonces, claro, si yo cierro, ¿no? Parece como que yo, ¿no? Lo estoy sujetando y es mío. No, tampoco no puedo ni dar ni tomar, ¿no? No me quiero ensuciar las manos con eso, ¿no? Por eso este famoso del Poncio Pilatos, ¿no? Que se lavó las manos, ¿no? Era como una huida. Y ante muchas situaciones nosotros nos creemos mejores y especiales que los demás, ¿no? Y es como que esto tiene que ver con el dar el dar y el tomar. Pero por dentro nos vamos a sentir vacíos y descontentos, ¿no? Esta actitud de la huida se encuentra en muchas personas depresivas. En un primer lugar, se niegan a tomar al padre o a la madre o ambos, ¿no? Por lo general, la depresión tiene mucho que ver con esto, de que no he tomado a mis padres, o a mi padre, o a mi madre, o no he tomado a ninguno de los dos, ¿no? Más tarde transfieren esta actitud también a otras relaciones y a las cosas buenas de este mundo. Algunos justifican su negación de tomar con el reproche de que aquello que se les ofreció y se les dio no fue adecuado ni suficiente. Otros justifican el no tomar con los errores del que da. El resultado, sin embargo, siempre es el mismo. Los que así actúan se quedan inactivos y vacíos, ¿no? Es muy normal esto. Por eso yo digo que de los órdenes, parece que el más importante fuera el de la jerarquía, pero es que, bueno, están relacionados los tres entre sí, ¿no? La jerarquía, la pertenencia y esto y el tomar, porque es que si yo no doy, o sea, no tomé de mis padres, ¿no? No estoy en el lugar que me corresponde, ya se vienen dando los otros, ¿no? La plenitud es otra de las maneras, ¿no? Eh, en que nosotros eh, nos comportamos, como dice Hellinger, ¿no? Esas actitudes, esas tres actitudes que él nombra, ¿no? Una era la huida y otra es la plenitud. El efecto contrario podemos ver en aquellos que logran tomar a sus padres tal como son, tomando de ello todo lo que les den, y este tomar es experimentado como un continuo aporte de energía y de felicidad. De esta manera se les capacita para tener también otras relaciones donde pueden tomar y dar mucho. O sea que puedo estar en huida o puede estar que me siento pleno y claro, obviamente si estoy en un estado de plenitud, puedo dar y tomar, ¿no? Y mis relaciones fluyen porque, bueno, como decía Hellinger, ¿no? Que llevamos a nuestra madre en la cara, ¿no? Cuando hemos tomado a nuestra madre, dice que estamos brillantes y relucientes porque este, la madre es la vida, y acuérdense que papá es el sí, ¿no? Sí a la vida. Entonces, bueno, ese de la plenitud sería perdón, lo contrario de la huida. La segunda manera,
que está acá, es el ideal altruista. Una manera de experimentar la inocencia es el derecho a exigir de otros, ¿no? ¿Vieron? Cuando estamos en esa actitud, ¿no? Yo les he dado más de lo que ellos me dieron a mí, entonces me pongo en comparación, porque digo, no, a ver, entonces le exijo al otro. Todo lo que yo hice por ti, y mira cómo me pagas, ¿no? Esta inocencia suele ser pasajera, ya que en cuanto yo también tomo del otro, mi derecho se acaba. Algunas personas, sin embargo, prefieren mantener su derecho en vez de permitir que los demás les den también a ellos, como siguiendo el lema, es mejor que tú te sientas obligado y yo no. Esta actitud se encuentra en muchos idealistas y es conocida como el ideal altruista, ¿no? Vieron que hay personas que tienen esa tendencia, ¿no?, a ayudar al necesitado, la caridad y todas estas cosas, ¿no? Las constelaciones familiares sacan a la luz que los límites que hemos trazado alrededor de nuestro yo son mucho más amplios de lo que la filosofía presuponía hasta este momento. Muchas suposiciones y conclusiones filosóficas se demuestran por las experiencias de las constelaciones familiares, insuficientes o incluso erróneas. Por ejemplo, mucho de lo que se decía sobre la libre voluntad, la autorresponsabilidad y sobre la autonomía del hombre y de su pensamiento y volición. A través de las constelaciones familiares sale a la luz que la familia, a la cual pertenecemos, posee un yo común y un alma común. A través de las constelaciones familiares podemos vivenciar que lo que experimentamos como nuestro yo personal y como nuestra alma personal es conducido por algo más vasto y más grande en una determinada dirección. Yo lo llamo la gran alma. A través de esta alma más grande, somos enlazados e implicados en los destinos de otros miembros de la familia, de manera que esos destinos se vuelven nuestros, sin que nosotros ni ellos podamos ejercer alguna influencia sobre ella. Pues bien, ¿quiénes son en particular las personas cuyos destinos son tomados por un yo común y un alma común, que los interrelaciona como partes de un todo y que los toma al servicio de ese todo? Son las siguientes personas consanguíneas. 1. Los hermanos, todos, incluso los que nacieron muertos y los abortados. 2. Los padres y sus hermanos, pero no sus parejas e hijos. 3. Los abuelos, pero no sus hermanos, con muy pocas excepciones. Algunos de los bisabuelos. 5. De las generaciones más atrás, los asesinos y sus víctimas, si eran miembros de la familia. Además, también pertenecen a esta familia otros parientes no consanguíneos, por ejemplo, los que han hecho lugar para un miembro consanguíneo de la familia. 6. Parejas anteriores de padres o abuelos, porque estas personas han hecho lugar para los padres o abuelos de un miembro familiar posterior. En este sentido, no es importante si las parejas anteriores hicieron lugar a través de su muerte o a través de una separación. Hasta qué punto pertenecen a la familia se puede deducir del hecho de que son representadas por un hijo de una relación posterior, sin que los afectados tengan conciencia de ello. 7. También pertenecen al sistema familiar aquellos parientes no consanguíneos por cuya pérdida ciertos miembros de la familia obtuvieron un beneficio. Por ejemplo, antiguos esclavos de la familia u otros explotados, sobre todo quienes debieron pagar con su vida. También ellos más adelante son representados por un miembro de la familia, sin que éste tenga conciencia de ello. En general, una constelación familiar saca a la luz este tipo de implicación. 8. También los asesinos de víctimas de la familia pertenecen al sistema, aún sin haber sido miembros de la familia.
Del mismo modo, víctimas de asesinos de la familia, incluso si sus víctimas no pertenecían a la familia. A través de las constelaciones familiares también sale a la luz que, más allá de los límites del sistema familiar, estamos enlazados en sistemas más grandes, en los cuales actúa un alma que abarca aún más, por ejemplo, el pueblo o la raza o la religión a la cual pertenecemos. Podría objetarse que la inserción en este tipo de grupos más grandes resulta sobre todo de una situación de intereses comunes. Sin embargo, eso no explica que incluso dentro de esos sistemas grandes, el reconocimiento y la abolición sean manejados por fuerzas a cuya merced están los individuos y los sistemas familiares. Si no, ¿cómo se explicaría que determinadas realidades no son percibidas o son negadas colectivamente a pesar de estar a la vista? Por ejemplo, la realidad de que todos los seres humanos en esencia son iguales. Lo que pone límites al reconocimiento, al comportamiento y a las acciones correspondientes, lo iremos viendo detalladamente. Primero comenzaremos por señalar las dimensiones del alma, unas dimensiones cada vez más amplias que nos influencian y conducen. Efectos del alma. El alma es la fuerza que mantiene unido lo vivo y que lo mueve. Permite que lo vivo se desarrolle y se reproduzca conforme a un orden predeterminado. Le posibilita el intercambio con otros seres vivos que lo mantienen con vida. Y aparentemente abandona lo vivo cuando su tiempo se ha cumplido. Aparentemente porque a la vida en el sentido más amplio también le sirve lo que fue abandonado por el alma. La vida, al igual que el alma, es experimentada como algo propio. Pero no es nada propio porque ya estaba ahí antes que nosotros y también estará después de nosotros. Esto significa que, si bien pertenecemos a la vida y al alma, jamás podemos poseer personalmente el alma y la vida. Por lo tanto, en realidad tampoco las podemos perder. Todo lo viviente y con ello incluso lo material sin vida están al servicio de la misma alma que lo relaciona todo con todo, y todos en ese sentido están sometidos a ella. También experimentamos al alma como esciente, pero no lo es desde sí misma. Está al servicio de una fuerza que la supera, una fuerza más elevada que realmente es esciente y que actúa en el alma y a través de ella. El alma mantiene unido al organismo vivo y guía la cooperación de sus órganos individuales, de manera que cada órgano individual sirva a un todo más grande. El alma se ocupa de que en ese organismo no se pierda nada. Así, si algo se perdió, lo reemplaza en la medida de lo posible. El alma está al servicio de una totalidad y busca mantenerla, desarrollándola y ampliándola como un todo. Busca el crecimiento y lo nuevo. Por ese motivo los órdenes que sigue son órdenes de crecimiento y de evolución. Órdenes que van uniendo una cantidad cada vez mayor de lo individual para formar un todo más grande. Cuando observamos esos órdenes y sus efectos en las relaciones humanas, son órdenes del amor. Esto significa que no tenemos al alma, sino que estamos en un alma. Cuando nos entregamos a ella y nos mantenemos en sintonía con ella, nos sentimos animados, dotados de alma, de una manera especial, interpenetrados por mucho y vibrando con mucho. Individuos aislados no pueden comprenderse entre sí. Tampoco pueden lograr una sintonía con su entorno o comprenderlo, porque ¿cómo podrían superar lo que se interpone entre ellos? Solo algo común a todos posibilita la comprensión mutua y el intercambio, aún sin hablar. Eso que les es común es el alma que tienen en común. Ya Platón llamó al alma
a lo que posibilita la comprensión entre los seres humanos. La forma en que el alma de un individuo lo toma y lo induce a moverse en cierta dirección se vuelve una experiencia abierta a todos a través de las constelaciones familiares. Por ejemplo, cuando los representantes de ciertos miembros de la familia repentinamente son dominados por sentimientos e impulsados por movimientos a los cuales no se pueden resistir. Esos son movimientos del alma que sacan algo oculto a la luz, que ordenan algo que está desordenado y que llevan a un fin algo que estaba pendiente. Sobre todo, son movimientos que unen de manera reconciliadora algo que antes estaba en oposición y excluido. Aquí se demuestra que el alma sabe, que el alma es activa, que el alma se orienta hacia una meta y que el alma comienza a actuar independientemente de nuestra conciencia y nuestro pensamiento y volición, y en el resultado supera ampliamente lo que sería posible según nuestras planificaciones. El alma es lo que sentimos cerca, lo que vivenciamos como lo más cercano, porque incluso nuestro cuerpo lo sentimos únicamente a través del alma. Como cuerpo nos pertenece a través de nuestra alma. Solamente a través del alma estamos con vida. Si el alma maneja y determina todo, ¿hay algo en nosotros que se le pueda oponer? ¿Hay algo de nosotros que como parte pueda independizarse, sustraerse al todo y oponerse a él? Y entonces, ¿cómo es posible que se generen conflictos, tanto en nosotros mismos como entre los miembros de una familia y entre los grupos humanos? El alma quiere los conflictos porque quiere el crecimiento, quiere la lucha por el mejor lugar y por el mejor resultado. Quiere los conflictos porque quiere la selección y la evolución, y por lo tanto también el ocaso de uno y el triunfo del otro. Únicamente, en el resultado final no hay nada que pueda oponérsele. Una vez allí, todo estuvo al servicio de su objetivo, incluso lo que parecía apartarse y por ello sucumbió. Por lo tanto, el alma no es un alma individual, abarca todas las almas que percibimos como almas individuales. Lo que aquí percibimos a lo grande y a lo que debemos asentir a lo grande, también es válido dentro del alma que nosotros vivenciamos como alma personal. También ella tolera y fomenta el conflicto dentro de sus límites, con divergencia y acuerdo, con ocaso y triunfo. Es la totalidad de muchas individualidades que en parte incluso son opuestas entre sí y que luego buscan compensarse. Al mismo tiempo, como un todo, es una individualidad dentro de un todo aún más grande. ¿Qué es el alma verdaderamente? No lo sabemos. Sin embargo, podemos describir sus efectos en la medida en que podemos vivenciarlos y describir algunas de sus leyes o los órdenes que nos dictan. El vistazo a esos órdenes nos ofrece la posibilidad de seguir al alma, de mantenernos en sintonía con ella y, aunque suene extraño, en sintonía con sus dimensiones cada vez más abarcadoras, de encontrarnos plenamente con nosotros mismos. Al espíritu, primero lo vivenciamos como espíritu humano. Lo experimentamos de manera diferente que la materia, incluso que la materia animada, la que tiene alma. Lo vivenciamos unido a la vez opuesto a la materia y a la materia animada y en muchos aspectos superior a ella. Con el espíritu relacionamos la conciencia, o sea, el pensar, la razón y el conocimiento, así como el intelecto, la comprensión, la reflexión acerca de nosotros mismos y la opción de decidirse por una u otra cosa. También pertenece a la conciencia el recuerdo a través del cual algo pasado puede hacerse presente en nosotros. Y pertenece a la conciencia la capacidad de salvar distancias instantáneamente y estar junto a una persona o junto a un objeto
que se encuentran más allá del radio de percepción de nuestros sentidos. Así pues, el espíritu humano en ese sentido no es limitado, ni puede ser detenido por barreras materiales, precisamente porque no es materia, sino espíritu. También el alma, por más amplia que la comprendamos, es limitada y se diferencia del espíritu. Porque al igual que la materia, también el alma obedece ciertos órdenes que no deben provenir de ella, sino de afuera, precisamente de algo más allá del alma, del espíritu. Sin embargo, aquí el espíritu ya no es el espíritu humano, ya que incluso el espíritu humano debe someterse a ciertos órdenes que proceden de afuera. Por lo tanto, se diferencia de ese otro espíritu que le dicta esos órdenes. Por ejemplo, las categorías dentro de las cuales debe moverse nuestro pensamiento, categorías como el espacio y el tiempo, la causa y el efecto o las leyes de la lógica. Es decir, que nuestro espíritu participa de otro espíritu que lo abarca y al mismo tiempo lo limita. Este espíritu, de su espíritu, da espíritu al nuestro y de esa forma libertad y dependencia. Estas expresiones se mueven dentro de los órdenes dictados a nuestro espíritu y por ese motivo no pueden alcanzar lo que dicta esos órdenes a nuestro espíritu. Incluso la denominación espíritu aquí solo figura como la máxima posibilidad de nuestro decir. Esa denominación no es una verdadera expresión para aquello a lo que aquí nos referimos cuando decimos espíritu. Es decir, que cuando también aquí usamos esa palabra, debemos ser conscientes de que al mismo tiempo es válida para algo completamente diferente entre sí. No obstante, dentro de esos límites podemos decir que en esa segunda acepción el espíritu debe ser la fuerza creadora detrás de todo lo existente que nosotros podemos vivenciar. Así como todo lo existente que conocemos jamás es percibido como algo permanente, sino como algo que siempre está en movimiento, también ese espíritu es vivenciado por nosotros como si siempre estuviera en un movimiento creativo y como algo inagotablemente creador, sabiamente creador. Por lo tanto, todo lo creado con sabiduría, en ese sentido es espiritual, está imbuido por el espíritu y espiritualizado. Si experimentamos el alma como sabia y a través del alma, también nuestro cuerpo, solo lo son porque son movidos por ese espíritu y por lo tanto al mismo tiempo son espirituales. Conflictos en el espíritu. Igual que sucede con el alma, en el ámbito del espíritu, algo espiritual puede oponerse al espíritu. También el espíritu humano se espiritualiza mediante conflictos. Hay en él oscilaciones entre un más o un menos de lo espiritual, y por tanto también desarrollo y decadencia. Lo creativo que nosotros conocemos juega con muchas posibilidades que para imponerse deben aprender y también probarse y evolucionar. Por lo tanto, también en el ámbito del espíritu existe la competencia y la prueba, el fracaso y el éxito. El espíritu humano también puede oponerse al alma y al cuerpo. Puede querer otra cosa distinta a lo que el alma dicta al cuerpo y a lo que es lo adecuado para el cuerpo. De esa manera, a veces el espíritu humano se vuelve el adversario del alma y el adversario de nuestra salud. ¿Dónde comienza entonces el orden que pone en concordancia cuerpo, alma y espíritu? En el fondo no es importante dónde comencemos con ese afán, siempre y cuando los demás ámbitos sean igualmente incluidos. A mí me parece que lo más difícil es comenzar con el orden del espíritu humano. En eso nos ayuda la filosofía. Ella nos capacita para percibir con exactitud, para diferenciar entre lo verdadero y lo que solo afirmamos o deseamos, y también para percibir lo que es posible y adecuado para nosotros. Ella es la disciplina del espíritu que lo toma al servicio de lo que es posible y adecuado para nosotros, y de esa forma se vuelve filosofía aplicada en el sentido más amplio de la palabra. Solo a través de la percepción precisa podemos comprender también los órdenes y los desórdenes en el alma. Por ejemplo,
los conflictos entre la conciencia consciente y la inconsciente. Cuando el alma, con la ayuda del espíritu, ha logrado encontrar un orden con los movimientos opuestos encomendados, un orden no solo dentro del individuo, sino también dentro del sistema familiar al cual pertenece, puede también ayudar al cuerpo a encontrar ese orden que lo mantiene sano y en un intercambio acorde con su entorno. Más allá de eso, el espíritu en sintonía con el alma comprende algo que habita oculto más allá de lo perceptible en un primer plano. Es decir, reparte algo de su esencia en las cosas, en el ser humano y en el mundo. Puede darle un nombre y puede volverlo visible y capaz de ser experimentado. Por ejemplo, en la poesía, en el arte plástico, en la música, en la matemática, en la ciencia. Comprender la esencia y lo esencial es un proceso creativo y algo esencialmente espiritual. Es parte de la esencia del espíritu. Por ese motivo, el espíritu humano también crea órdenes que no son dictados, que van más allá de los órdenes dictados, aunque sin revocarlos. Por ejemplo, órdenes políticos y lo que generamos y vivenciamos como cultura. A esa cultura pertenece también la filosofía, siempre y cuando pruebe ser creativa en sintonía con la realidad. Es decir, en la medida en la que es aplicable y es aplicada. A través del espíritu humano estamos unidos de manera especial con la fuerza creadora de origen y estamos a su servicio, sobre todo cuando también estamos vinculados a ella con sabiduría, cuando somos conscientes de ella y cuando estamos en sintonía con ella. ¿Cómo podemos estar en sintonía con ella si en lo esencial permanece oculta para nosotros? Centrándonos. Cuando en lo más profundo la reconocemos como nuestra causa y cuando en el proceso de soltar experimentamos cada vez más ser guiados por ella. Cuando nos entregamos a esa guía prácticamente a ciegas y sin embargo nos entregamos a ella despiertos, creativos y conscientes gracias a ella. En ese proceso nuestro espíritu alcanza su plenitud. Se vuelve espíritu por ese espíritu. En la ejecución ya no se diferencia de él y sin embargo jamás es igual a él. Este espíritu es el violinista que toca sus melodías en el violín de nuestro espíritu. El violín suena sin que él mismo toque. Sin embargo, sin él esta canción no existe. El espíritu guiado por ese espíritu pone en sintonía con él también al alma y al cuerpo. El espíritu guiado por ese espíritu también nos pone en sintonía con otros seres humanos y con la creación. Los reúne en sí y se vuelve mediador para ellos. Mediador sin querer, como el violín que otro toca. ¿Cómo logramos la sintonía con aquel espíritu que le permite al espíritu humano participar de su fuerza creadora y de su saber creador? A través del vacío. ¿Qué significa vacío? ¿Cuál es el proceso interno que lleva a ese vacío y cómo se siente? Muy al contrario de las imágenes que relacionamos con el vacío, logramos aquel vacío que lleva la sintonía con el espíritu creador, asintiendo totalmente a todo lo que es y a todo tal cual es. ¿Y por qué? Porque ese espíritu es la fuerza creadora original que todo lo impregna. A través de ese asentimiento, nos colmamos de todo lo que ese espíritu crea, ordena y anima. Y así, a través del asentimiento al todo tal como es, logramos tanto la plenitud como el vacío. Porque solo podemos asentir totalmente cuando soltamos lo propio en gran medida. Sin embargo, al soltarlo, no nos vaciamos. Al contrario, dado que a lo que es no le enfrentamos nada propio, nos vaciamos para la plenitud y nos volvemos uno con la fuerza que lo mueve. Solo logramos soltar cuando asentimos y solo logramos asentir cuando también soltamos.
Solo nos vaciamos cuando nos abrimos a esa plenitud. El vacío y la plenitud se condicionan mutuamente. Ambas cosas las logramos en un mismo proceso. Ese proceso lo vivenciamos como recogimiento. Al centrarnos nos retiramos y al mismo tiempo nos abrimos a algo que está más allá de lo que se encuentra en un primer plano. Eso sí, sin actuar. Por un lado, la actitud centrada está desligada de todo lo que podría distraer. Por otro lado, está orientada pero sin pasar a la acción. Centrarse es detenerse después de la acción y al mismo tiempo antes de la acción. La persona centrada espera hasta que otra cosa actúe. Aquello hacia lo que está orientada es su actitud centrada. Espera hasta que actúe a través de ella, y ella misma solo actúa porque eso actúa, y solamente mientras eso actúa. Al vacío y al recogimiento se oponen los deseos de que algo sea diferente de lo que es, y se oponen los esfuerzos de querer modificar la realidad dada de acuerdo a los propios conceptos y deseos. Hablando en claro, eso significaría que pretendemos actuar en lugar de la fuerza original creadora, que pretendemos competir con ella, que queremos hacerlo mejor que ella y que de esa manera nos colocamos por encima de ella. ¡Qué ridículo! De ese modo nos comportamos como si tuviéramos comprensión y sabiduría independientemente de esa fuerza, y como si tuviéramos fuerza creadora al margen de esa fuerza e incluso quizás en contra de ella. Ese tipo de esfuerzo se agota y fracasa. Aquí podría objetarse que el hombre realmente es creativo y que a la investigación del hombre, a la planificación del hombre y a las acciones arriesgadas del hombre les debemos grandes cosas. Sin embargo, la pregunta es, ¿las comprensiones esenciales y los logros esenciales provienen del alma propia y del espíritu propio? ¿O al obtener esos logros se viven como un regalo que surge de la sintonía con algo que a nosotros como hombres nos supera? ¿Reconocemos si algo se debe a la propia planificación y a la propia acción o la sintonía con el alma más grande y con el otro espíritu más grande por el tiempo que se mantiene y perdura? Sin embargo, también la propia planificación y la acción vanidosa pueden tener éxito fuera de la acción de la fuerza creadora original, aunque quizás solo sea por un tiempo limitado. Aprendemos también a través de lo que fracasa. También asentimos a eso tal cual es, y mediante ese asentimiento logramos la plenitud y el vacío. Logramos la máxima capacidad creativa desde el vacío que resulta de asentir a todo, aun viendo que debe fracasar, porque lo creativo nunca es completo en el sentido de haber llegado a un final. El concepto de que algo debe ser completo es una expresión de deseo humana incompatible con la acción del espíritu humano y la acción del espíritu creativo de origen, porque en lo perfecto se termina lo creativo. Es decir, que en el vacío no estamos completos, por más profundo que calen la limpieza y purificación relacionadas y exigidas por ese vacío. A pesar de que en él nos volvemos serenos y estamos despiertos sin actuar, el espíritu creativo actúa por medio de nosotros casi caprichosamente, de manera que finalmente incluso actuamos simplemente mediante nuestra presencia y nuestro estar ahí. Atraemos sin traer, reconocemos sin esfuerzo, reconciliamos sin intención de hacerlo, ordenamos sin intervenir, servimos sin dominar. En el vacío somos tomados sin tomar, rebasamos sin retener, encontramos sin buscar, sabemos sin estudiar, amamos sin quitar, actuamos sin que se note y somos libres sin elegir.